Señoras y señores, hola, 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 muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al super clásico del fútbol paraguayo. Cerro versus Olimpia, Olimpia versus Cerro Porteño. Partido que vamos a estar disfrutando, que se juega en Ciudad del Este, en el Antonio Aranda Encina, en la cancha del 3 de febrero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están arrancando esta previa? Ya listos, prestos para lo que va a ser este enfrentamiento que paraliza al mundo, al país. Hola, 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 hola. Vayan conectándose los muchachos. Vayan conectándose. Vayan sumándose. Un poco lloradorcito de su parte. No, nada que ver. Vos siempre traes mi plano, viejo. ¿Y qué pegamos? Es decir, tu plano es muy amplio. Me disculpa, viejo, que mi plano sea amplio. ¡Vamos, Cerro! Hola, jefe, ¿qué tal? Hola, Isaías, ¿cómo te va? Todo mareado estoy, ya. Desde las 3 de la mañana estoy despierto. ¿Está blanco tu cara, boludo? Me hace mal ya este. Hola, Junior. ¿Cómo les va? Vayan uniéndose. Vayan conectándose. Tenemos ganas, muchachos. No Cerro Olimpia, Olimpia, Cerro Porteño. ¡Qué grande! ¡Benitos! Gracias por la suscripción. Qué lindo partido que se nos viene, señoras y señores. ¿Qué hace pirata? ¿Quién es pirata? ¿Quién es pirata, Félix Coronel? ¿Qué es pirata para ustedes? ¿Qué es pirata? ¿Por qué pirata? ¿Por qué pirata? Vamos, Cerro, dice Junior. Bueno, tienen ya predicciones los muchachos. Hola, Pinky Dinky Doo, ¿cómo te va? Yo estoy regalando entradas mientras tanto. Estamos regalando entradas también en IG para los que están en Ciudad del Este. Voy a hacer una historia para empezar, ¿te parece, Marquillos? Dale, pues. Nuestro CM está editando. Hacé nomás allá. Estamos todos, chato, y tranquilícense. A ver, vamos a una historieta para pasión. Peñica Almana, viejo. A ver. ¿Cómo están todos? Clásico en vivo y en directo. Conectate. ¿Quién va a ser el equipo que gane? Cerro, Olimpia. Ahí está, Coque, Vinape, Coque. Ahí está. Vamos a poner el Twitch. ¿Cómo están? Qué lindo tu termo, Franco. Muchas gracias. Mi termo... O sea, que yo soy termo, ¿qué me decís vos? No entiendo si me está diciendo termo a mí. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que se le regala entrada, boludo, y pregunta de qué sector, viejo? Qué loco, será. Me rompe la bola. Con eso, güey, será. Pega nadie se hace lo exquisito, boludo. ¿Dónde para estar el cargador de este Franco de Arroz, Allá nomás al lado. Abuelo. ¿Qué link pongo? ¿El de YouTube o el de Twitch? Poné nomás YouTube, por si acaso. Bueno. ¿Cómo está Twitch? ¿Cómo está la gente? Mira, pues, Coque dice... Ya, espérense. Anoten, hoy marca Blas Riveros. Dice, tranqui, ansiosa para el partido. Chorita, me cuesta hablar hoy, ¿eh? Marcos, ¿por qué hoy tenés 2 termos? ¿Cómo? ¿Por qué, pío? Ah, sí. Bueno, saludamos también a la gente de TikTok, Marquito, ¿eh? Sí, saludamos ya a la gente de TikTok y que se vaya conectando. Espectacular, lindo. Cerro. Lindo. Discota. Hoy anota Fabro, Cerro 4 Olimpia. Marcos. Hoy es un momento para que Cerro gane, chat. Hoy es el momento en que Cerro tiene que decir, bueno, basta. Ahora o nunca. Ahora Cerro Porteño tiene que salir con 3 puntos de Ciudad del Este y tratar de pelear el campeonato porque ya estamos haciendo bien las cosas. Olimpia, Cerro. Ya hay prácticamente equipos confirmados de ambos. Sí, exactamente. Probables. ¿Le podés pedir a Pablo que traiga la computadora luego acá? ¿Cuál computadora? La Hola, negra. muchachos. Hola a toda la gente. ¿Y cómo edita A Pablo? toda la nación Ponlo arriba. franqueada. Juega Olimpia, señoras y señores. Hay que ganar hoy, ¿eh? Che, vos sabés que el probable de Olimpia está interesante. Allá se ve, mira. Ahí está. Ya se ven casi todos varones. No, igual Pero ese... obviamente eso es el vestuario, pero mira. Vos sabés cómo Olimpia va a formar Olveira en el arco. Sí. Al final queda Olveira. Ok. Morales, Sí. Vargas, Capazo y Héctor David Martínez. Ok. Ya después, media cancha, 4-3-3. Hugo Quintana, Richard Ortiz y Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez Sí. con Richard Ortiz. Sí. Mirá vos. Va a jugar con un poquito más suelto Rodrigo Pérez. O sea, eso es lo que yo veo. Redes
Leguizamón y atención con el 9. ¡Ojo! Thiago Caballero. Thiago Caballero. Sí. Thiago Caballero podría ingresar en el 11 de Olimpia, ¿eh? eso Y Cerro acaba de confirmar su equipo hace 2 minutos. Alexis Martín, el Piquetor, Fabricio Domínguez, Cecilio Domínguez también va a jugar, Iturbe, Blas Rivero, Sergio Araujo, Matías ¿Ya está Pérez, confirmado, Cerro? Gustavo Velázquez, Roger Piris de Mota, Jonathan Torres y Gastón Jiménez. Bueno, yo ando regalando entradas nada más. Y ya me meto con todo. A ver, te digo... ¿Alcaraz no juega entonces? No. Probablemente no, ¿eh? Qué loco eso que no juega Alcaraz. Sí. Vos sabés que Gracias, Matías. vos sabés que yo acabo de no ver, porque Olimpia ya confirmó hace 5 minutos. Yo no vi. El equipo que te dije es el equipo que va a salir a la cancha ahora mismo. Muchísimas gracias, Matías Ramírez, por la sub, ¿eh? Muchísimas gracias, loco, ¿eh? ¡Qué grande, Matías! Che, Sí. ¿cómo juega Cerro? Mañana No, he habilitado, Freddy. 4-4-2 o como... ¡Jorge! Y el equipo de Cerro es lo mismo, hermano. ¿Eh? Lo mismo de los partidos anteriores. Es O sea, cierto que Cecilio va a estar por izquierda. Perdón, por derecha. Y depende de él y de Iturbe. Suelen rotar. Suele rotar. Suelen rotar. Cecilio Iturbe siempre es la primera rotación de Cerro. Cecilio por Iturbe, Iturbe por Cecilio. Pero de ahí a que sea otra cosa, no sé. ¿Cómo cortar mi amigo? ¡Al peón! Ay. Lo de Bugado tiene molestia por el partido anterior o cómo, pregunta el chat. No tengo ni idea, yo no sé de Olimpia, yo solo sé que Cerro va a salir a romper cola hoy. Y es lo que yo espero. Yo tengo una teoría. Vamos Cerro, carajo, vamos Cerro. Yo le digo algo, yo tengo una teoría. Yo creo que van a... Pérez y Richard van a estar bien abajo y va a jugar un poco más suelto Quintana. Tipo atrás del 9. A la hora de atacar. Bien. Eso es lo que yo siento. Qué lindo la casaca del Ciclón. Eso es lo que siento yo. Vamos Cerro Porteño querido. ¿Cuántos días? ¿Me puedes decir hace cuántos días no van a Cerro un clásico? Bogado está en la banca, muchachos. Más de 1000 días ya. Te digo. Hoy el día de romper la maldición. Vámonos, Martínez, hermano. Vamos, Martínez, papá. Vamos, Martínez, dale, profe. Con todo, profe. Hoy que nos salga el acanicismo. Si hay que hacer cambio, hacemos cambio. Mira la de Cecilio, papá. Cecilio, hoy es el momento en el que te hagas persona de vuelta, hermano. El momento en el que te hagas cerrista de vuelta. El momento de que vuelvas a ser jugador de fútbol. Cecilio Domínguez. Por favor, te pido, Cecilio. De vos dependemos. Vamos, Velázquez. 1169 días. Hoy es. 1169 Hoy días. es. Hoy se va a romper eso, ¿eh? Vamos, muchachos. Demasiado emocionado. Derly quedó... Si quiere ir a la banca. No fue convocado porque tiene que trabajar diferenciadamente. Tiene 2 semanas. 2 semanas para trabajar diferente. Vamos, Fariña. Vamos, Liceda. Vamos, Gastón Jiménez, papá. Vamos, Gastón Jiménez. Dios mío, chat, estoy demasiado nervioso. Saludos de Avellaneda, Buenos Aires. Saludos a toda la gente de TikTok también que nos está escribiendo, ¿eh? Sacá ese trapo de piso, Franco. ¿Cuál es el trapo de piso? No sé qué hablan. Sabemos cómo va a terminar este partido, Franco. Estamos en la misma, ¿verdad? Que... Vamos de vuelta para ese clip. ¿Qué cosa? Ya habíamos quedado en el que... Sí. El se maquilla. El que pierde mañana entra al programa maquillado. Eso, hermano. Claro. Ya está, maquilladísimo. Sí. El que pierde mañana viene maquillado. Pues Maquillado no al maquillaje programa. así, tío, porque venimos para que no se nos vea la ojera. No. Maquillado artístico. Vamos, tenemos maquillaje acá. Bien Zona de maquillado. maquillaje. Vamos a pedir a las compañeras que nos hagan un maquillaje. O sea, bueno, Franco va a pedir. Bueno, está bien. Estás hablando antes de tiempo, pero me encanta. ¿Por qué Mira hablando lo que es la palabra? superioridad cerrista, papá. ¿Qué cosa? Las mujeres, qué bellas son las mujeres cerristas. Impresionante. Solamente hay una mujer cerrita linda en este país, que es mi mamá. Después, el resto. Muy de virgen lo que está diciendo. Y es cierto, boludo. Bueno, perfecto. Ay, Coquea, ni sabés lo que te espera.
A muchos. A ver, yo quiero saber qué siente el hincha olimpista, así en serio. Yo siento que está más cagado que el de Cerro. Pero eso no es caliente al fin y al cabo. Me invita a un Tere sin que se vea tu... Yo tengo COVID. ¿Querés igual? ¿Qué va a tener COVID? Dios mío. Ay, mi Marquitos. Miau, miau. ¿Podés? Hola, chiques. Sí, papá. Aguanta Olimpia. Le calla. Gracias, Marquitos. Se te hizo la cabra. Ay, ay, ay. No era liberteña, guau, ahora todo. No, muchachos, tranquilo, nada. Ahí va. Hay de todo. En la Villa del Señor hay de todo. Hoy tienen que ganar Cerro, gente. Hoy tienen que ganar Cerro. Hoy tiene que hacer las cosas bien el Ciclón. Hoy tenemos que demostrar superioridad futbolística, que es la que estamos teniendo ahora mismo. Por favor, na. Qué mucho que voy a festejar. Qué mucho voy a quilombear. Qué mucho voy a farrear si llega a salir. Se va a ganar. ¿Quién es María Eugenia? Tu foto dije. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? El chat. ¿Dónde dicen eso? Coque, qué linda esa tu amiga María Eugenia de la foto que publicaste. Es mi cuñada. ¡Epa! María Eugenia. Eh. Pero, María Eugenia, ¿en qué condiciones está? ¿Qué te importa? No, pero para el chat, yo gestiono todo para el chat. No. ¿Después se te reta? ¿Qué te importa? No. Ella es mi cuñada. Es la hermana de mi novia, de Sofía. Y ella también. Qué Claro. Qué mucho querés llorar, sí que chupame la chota. Qué loco, se nos va a bajar el live, capísimo. Bueno sos, bueno, crack sos. Para que sepa nomás. Envié mi video y no vieron, dice Lucas. ¿Cuál vio? ¿Qué video? ¿Qué video, pio? El de... ¿Y qué de la cuñada igual si hay arquero se puede meter goles? No. Chat. Son unos... Epa, son un maleducado, Freddy Qué Dávalos, maleducados que son, Qué maleducado, loco. Qué maleducados que son, ¿Qué tipo? Señores, calentando a los arqueros, Gatito Fernández y Alexis Martín. esa cámara. Me gusta. Esta nueva. ¿La cámara? Solo se saca para el clásico, papá. ¿Para el clásico? Para el clásico hay muchas cosas, ¿sí? Mira, la vez pasada, por ejemplo, en el partido en el Defensores. Sí. Era que se aplicó una de las cámaras que se había utilizado en la final de la Sudamericana. No me acuerdo cuál era, Marcos Pio seguía en pasión. Dale, Maliat. ¿Por qué ve así con Marco? ¿Por qué ve así con Marco, chat? Qué maleducado. Como olimpista, no quito el rival, no viene bien. Pero sabemos que clásico partido aparte. Claro. ¿Viste la entrevista a la media inglesa a Diego Gómez? No vi todavía. Pero sí vi que estaba ahí. Pero eso sí, el que llega mejor es Cerro. Sí. Cerro Llega llega mejor. Ahora, ¿quién llega con más presión? Olimpia. ¿Olimpia? Yo creo que ¿Vos decís que Olimpia? Yo Para creo mí que Cerro, Cerro. Olimpia. No, ¿sabes por qué yo digo la presión para Cerro? Porque Cerro hace mucho no gana un clásico. Olimpia. Y es el puntero. No, Olimpia tiene presión. Pasa que si Olimpia gana se mete en la lucha al campeonato. Olimpia tiene En presión. cambio, si Cerro gana, Más puntero que nunca. más puntero que nunca. Yo creo que Cerro tiene más presión, Bueno, lo que sí es que ya tenemos equipos confirmados. En instante vamos a estar dando Coque Aura, dice Maliad. Laura. Ahí está. Bueno, ¿qué dice la gente de TikTok mientras vamos leyéndole, mi La querido gente dice que Coque? gane el mejor y que pierda Cerro. ¡Epa! Fuerte luego entramos, CDC, están diciendo ahí, Ciudad de Sí, Cerro. sí. Y por fuera Hoy de Cerro. tenemos hincha opina y... ¿Hay hincha opina? De Cerro Porteño, del Ciclón de Barrio Obrero. Mandar un saludo a mi querido Marcelo Cañete, que hoy va a hacernos el hincha opina desde Ciudad del Este. ¿Quién es Marcelo? ¿Un hincha? Marcelo, Nuestro querido amigo del chat. el que nos donó más de $100. Marce va a ser. Marce. 1712, pio. Sí. Qué el grande Marce mismísimo. 1712. Igual ella está en la cancha. No tenemos ningún olimpista por allá. No, Bajo. no. Por eso puede ser Iba a ese. haber un olimpista, pero... ¿No voleo? Pasaron cosas. ¿Qué pasó? No, el olimpista que iba a ser Coque, ¿verdad? Yo comenté Ah, que y sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? estamos acá, claro. Claro. Vamos acá. Cerro con más presión por ser puntero y de no ganar hace 2 años un clásico, dice el chat. 3. Hoy va a ser el día. Hoy es... ¿Te imaginas? Estamos tirando todas estas cosas así. Empate menos. 0-0. No, y- Peor No, en partido la serio, historia. no. Ojalá que no pase eso. Acuérdense que nos pasó eso 7 veces seguidas. Hay que decirlo. Acuérdense que nos pasó que siempre que, literalmente, desde el que arrancó Pasión,
Hubo un Cerro- momento en que vimos todos los clásicos que Se empatados. rompió eso Con Olimpia. el Olimpia 2-1. Sí, No, el 3-0. 3-0. El 3-0. El 3-0 que fue acá, Cierto. después fue el 2-1 y 2-1. Cierto, cierto. Esos fueron hasta ahora 3 clásicos. Hasta que- ahora Cerro no salió campeón en pasión. Franquito, ¿dónde te vas a meter si pierde Cerro? ¿Y dónde se van a meter si pierde Olimpia? Pregunto. ¿Qué pasa? O sea, ustedes están muy agrandadillos. Muy agrandaditos son. Todos ustedes. Sobradorcitos, pues. Si se da el empate, no. Si se da el empate, ya piró. Ni a vos ni a mí no si sale, beneficia. si sale empate. Yo te digo algo. Si se da el empate, no hay Mañana programa. puede pasar que sea el mejor programa de la historia. Como también. Como también puede ser que sea el programa más aburrido si llega a ser un empate. No, si llega a ocurrir El empate. lo que no queremos, que es el empate, Ajá. va a ser la semana más aburrida de la historia. Moopio Franco, tu nombre de apellido, Malia. Te quiero recordar nomás que tu nombre tiene una H innecesaria nomás en tu nombre. Para que sepa nomás. Tipo Brahiam, ¿entendés? Que sepa No. nomás. Malgiat. Los perros, ¿y si sale empate los dos se maquillan o se maquillan de payaso? Y nos podemos cagar trompada también. Si sale empate. Banco. Para definir un ganador. Banco. Gana Olimpia. Vamos a hacer algo. Si sale empate los dos venimos maquillados de payaso. No, ya quería Rae. Sí, está bien. Y pues cuando sea presidente Olimpia se filtra tu foto ahí. Y bueno, loco, está bien. El pasado. Van a usar esa foto diciendo Ah. el presidente Coque trayendo malo de refuerzo y yo de payaso. Va a ser meme. No, déjate joder. Sí. Déjate joder. Che, repetime al equipo de Olimpia, Coque. El equipo de Olimpia es así. Gastón Olveira, Sí, Morales, sí, Vargas Capazo. Por izquierda, Héctor David Martínez. sí. Ojo, Héctor David Martínez que llegó a jugar de lateral izquierdo también. En el mediocampo tenés Richard Ortiz, Hugo Quintana y Rodrigo Pérez. Y arriba, Redes por derecha, Leguizamón por izquierda. Y el 9 no va a ser Alcaraz, va a ser Thiago Caballero. Pibe que viene jugando muy bien Thiago Caballero. Y que bueno, marcó el gol de la victoria contra Recoleta, que sí. Si no entraba Caballero, ese partido iba a ser Una vergüenza. una vergüenza. Porque íbamos a empatar o capaz perdíamos. Pero el 9 va a ser Thiago Caballero y me da muy buena sensación, la verdad. Muy buena sensación me da Thiago. Thiago, sí. Cuando Coque sea Señores. presidente, lo primero que va a hacer es traer el retiro de Richard Ortiz. Mira, no te interés. Bueno. Mañana, Vos no le culpes, pues. sí. Vos lo hacés La porque antes querés. no me siento bien. O sea, estoy... O sea, no está confirmado lo que viniste a decir. No está confirmado, pero sí no estoy tan bien. Ok, Yo también quiero perfecto. faltar mañana. Perfecto. LI lo que no me da tanta confianza. Y mira, Héctor David Martínez llegó a jugar de lateral izquierdo en la selección paraguaya, como también llegó a jugar de lateral izquierdo en River en su momento. Entonces, yo te digo algo, para mí puede ser una gran sorpresa. Sí. Para mí puede ser una gran sorpresa que Héctor David Martínez haga un partidazo. O sea, no, bueno, suena mal decir eso, pero Y es suena porque, como bueno, que no un está acostumbrado. inútil y que sería una sorpresa que juegue bien. No. Suena mal. Sos un maleducado. Sí, Yo suena mal. Yo lo que quiero Pero no quise evitar, decir eso, si el o sea, jefe ¿se me entiende? permite, si el jefe me permite como una previa interactiva con el chat, si mi jefe querido me permite habilitar audios, Claro que sí. ¿va a habilitar, jefe? Vamos a habilitar audio. Obvio que Vamos a sí. habilitar audio. Qué lindo es el estadio de 3 de febrero. Está muy lindo. Pintado está. Me Está encanta, pintado. Me encanta ese color. Se arreglaron el empastado, obviamente. Además te das cuenta cómo resalta ese verde cuando ves el fondo de cómo está el clima. Está un poco grisáceo Sí. el clima. Se viene la lluvia, decían se algunos. decía que iba a llover. Pero Eso hasta sí, ahora no. el equipo de Olimpia ya está entrenando en cancha. Sí. Ya está Cerro entrenando. Todavía no sale. Cerro todavía no sale. Pero el equipo de Olimpia ya está en cancha. Vos sabés que hubo muchos problemas con tema de reventa. Vos sabés que sí. Qué locura que no se pueda librarse de eso, boludo. El tema de la reventa, amigo. ¿Vos sabés cuánto era el precio de la reventa? ¿Cuánto? ¿A la pucha? Gradería Sur quería vender a 50.000 guaraníes. ¿A la pucha? Gradería Muchísimo. Norte 60.000. Ah, no. el doble. Preferencia 150.000.
y platea 100.000 guaraníes. O sea, estamos hablando de un robo prácticamente. No, un robo. No. Y salió a hablar, ojo, yo no sabía que esto existía, ¿eh? Sí. El presidente de la Comisión de Revendedores del Paraguay. Presidente de la Comisión de Revendedores No sé del si es Paraguay. Asociación ¿Asociación? de Revendedores o comisión, no sé cómo es el tema ahí. A pero la pucha, salió hay a hablar y a decir- revendedores. Mirá vos, ¿eh? Una bala. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que una bala? Una bomba que tira la asociación esa, ¿eh? Grande bandido. Gracias, Marcos, por las entradas de cortesía que me vendí. No, ¿qué? Sí, Lulax, boludo. No. Gran Me estaba ofreciendo amigo. 60.000 graderías. Vos sabés que entré en el IG del No. señor. Entré en el IG del señor que era presidente de la asociación de. Ajá. Seguido por Marco Morel. ¿Qué digo? No puede ser. Mentira. ¿Y vos no viste la foto? El tipo hacía esto. Es como la A la asociación. cámara. Es como la asociación de Cuidacoche, ¿verdad? Que se le Una mire. asociación que nadie puta quiere. Es que, ¿sabes qué pasa? Te, No puede- te caga el fútbol, boludo, la reventa. Claro que te caga el fútbol. Caga. Te caga todo. A el no ser de que espectáculo, no compre tu brother. entrada y necesitas y buena onda, la verdad. No, a ver. Y bueno, pues una no. cosa es vos comprar la entrada para irte y después porque te surge algo no podés ir. Pero otra cosa es... Que ellos compren y te revendan que otra vez. vos comprás con tratar de revender. Eso es una cagada. O sea, más que nada en los partidos. Yo digo en los conciertos... Los conciertos pueden hacer eso. Yo no sé si puede tampoco. Sí. Aquí es lo más que te suban el precio y. Los conciertos yo creo hayan- que sí. lo que no pega es que los perros compran para revender. ¿Entendés? Con la idea de revender cuando suba el precio. Ahí es lo que está mal. Sí. Mi querido amigo Dan, vamos a habilitar audio. Vamos a armar quilombo. Yo la habilito. 096 15 21 80 para toda la gente que quiera enviar sus Mande audios. su audio, mande su audio, mande su audio. Conéctese usted. ¿Qué? Para la gente de TikTok también. Vayan compartiendo y dando like. 098 6 15 21 80 86 15 21 80 Para que toda manden la audio. gente que quiera enviar sus Y lo vamos audios, a armar. pues pueden tal? estar enviando. Ahí está, van llegando. Ahora, Perro pasión. ¿Qué tal? Está bien, pero. De tanto tiempo, yo me fui ya. Sí. Nelson ya se fue. 8 Todavía bits. no me entero. Acá Coque ya no tiene más su peinado de acá huevo. Ah, O sea, ahora tanto pone- tiempo me fui ¿Qué? que todo cambió. O sea, qué loco. No. Yo no soy tan merqueado, está No, llorando. está llorando. Está llorando, llorando. che, deja, pues. ¿Sabes qué te dedica un tema? Ahora todo cambio. Le toca a ella. No, Es ahora un todo burro. distinto. Ahora Fabi, todo- una botella. Ahí te cuenta la edad, ¿no? Ahora todo acá, claro. cambió. Ahora todo cambió. Ahora todo es distinto. Ahí está. Dicen de tabú. Viene Ramón. Ahí viene Ramón. Todas tuyas, Marcos. Marcos Revendedor. Te salvan ocasiones, pero se aprovechan de la necesidad, dice Lulax. Adelante. Buenas tardes, Pasión. Buenas tardes, Coque, Marquito. Buenas tardes. ¿Qué haces, querido? Franquito. Te vamos a romper el culito. Bien. Hoy comí un rico ñoqui domingo. Y se merienda 25 tortillitas después. Mombolilla, 25 tortillas. Ya usan la tortilla, muchachos. Vamos limpia, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Dice Coque solo sabe música de emos, muchachos. Coque sabe mucho de música. ¿No viste cómo casi se faltó lo en el programa? Lloró y se deprimió cuando murió Ozzy. Ozuni. ¿Cómo es? Ozzy Osbourne. ¡Qué Ozuni. grande, Santi Smeda! ¿Cómo te va, Santi? Saludos para Abel Vázquez. Dice, si hay empate mañana, Marcos viene pelado. Saludos desde No, Aquiles. ¿te animás? ¿Te Bien acuerdas que qué pedo. bien que yo le jodí a ustedes, ¿sabes? Aquella vez que bien que yo Pero zafé, eso será. realmente no zafaste. Demostraste que contigo no hay compromiso. ¿Pero por qué? Pero me quedé con pelo. Porque él agarró y dijo que iba a dejarse su barba. Y uno no dejó. No. Dice, hoy Cecilio le mete 2 a Olimpia. Dice. Esa cámara me gusta mucho, boludo. Es muy linda esa cámara, ¿eh? Mira, Ronnie Rey, parece que tiene cuello Gracias, y todo. Chupito, por seguirnos. ¡Qué grande, Chupito! ¿Está más flaco ¿Qué? redes, boludo? De la De la Orejera. qué fuerte, amigo. Casi lo dejaste solo. batería Bajando vieja, tu pará, volumen. güey. Ahí, un poquito más, un poquito más Un acá. poquito más. Tiene más cuello Ronnie Rey ahora, ¿te das cuenta? Y Hola, está más Belgonza. flaquita, Está mucho mi más red. flaco. Sí. La mitad ese que compraste. Gracias, José Arce, No, por es el seguirnos. Toda la gente que se va uniendo.
Te llama Mar. Tapa la pantalla, dale. Hoy hay clásico, hoy juega Cerro, hoy juega Olimpia. Quiero agua. Qué grande, Te pido Abelgón. agua. Estoy viendo con mi hijo Santiago, viendo Pasión. Yo no sé si es tu hijo real o es un chiste que le está haciendo un amigo, porque vos sos muy simpaticón. Gracias, amigo, Nicolás, por seguirnos. La gente que está siguiendo, que está compartiendo. Gracias. Qué grande, qué grande. Tac, tac a la cola de Franco, dice. Qué Qué grande. plata del Gonzalo. 92 personas ya en lo que va esta previa. Coque, esa cámara me gusta mucho y enfocaron a Richard Ortiz. Go. Y sí. Chat, ¿ustedes 101 creen? personas, dale. Sí. Ah, ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? no Buenas. compre lastimosamente. Che, Franquito, una consulta. ¿Por qué peor le quitaron los yuyos alrededor de tu escudo? Y feliz 1170 días por allá ahora. Sí, por ahí. Y seguimos contando. Por Aguante ahí. Olimpia. Por Te ahí. mando un saludo de la punta. No sé si me escuchan desde ahí abajo. Les mando un gran saludo a todo el pueblo olimpista. Yo sé que su año, porque evidentemente no tienen copa, no compiten tampoco tanto en el torneo. Depende de esto, los perros. Yo entiendo que es súper importante para ustedes y les deseo lo mejor. Espero que... A ver, Les deseo lo mejor. dijiste que está en la punta. que Arriba. Está mirando arriba de la punta. Estamos arriba, papá. Arriba estamos. Estamos arriba de la punta. No, estamos en la punta. Espero que diferente. no entre y duela, ¿eh? No, tranquilo. Estando tan mal futbolísticamente, no da para hacerse picante. Vamos a Coque. hacer predicción acá, en vivo. Ahorita nomás, ¿qué va a hacer? Dale. ¿Les parece? Metele. Dale. Perfecto. ¿Cuándo sale el partido? Franco. No. Franco, ¿cuándo sale el partido? El superclásico del fútbol paraguayo, Cerro Olimpia. Cerro bajo a media máquina 3-0. Ay, jue, media máquina. Señor, Coquiva. Olimpia va a ganar su partido. Cerro va a empezar ganando. Olimpia va a ganar 2-1, muchachos. MM. Hoy gana y rompe la sequía en clásicos. Cerro Porteño gana por la cantidad de 3-1. Goles: Torres, Araujo y Cecilio Domínguez. Marco está planeando todo esta mañana, dijo esto por si pasa. Calculó todo ya, Marco. A ver, Le puede salir muy bien o muy mal. mucha fuerza, mi querido amigo Franco. Va a llorar mucho esta noche. Ahí está, Ay, ese dale, edificio de atrás. muchacho. ¿Cuál Ahí es? vos estás. ¿Vos Ahí vivís está. No, ese edificio nunca se terminó de construir. Ah, ese no- ahí no vive gente. No, ese edificio iba a ser, si mal no recuerdo, un Ujú. hospital. A la pucha. Tengo entendido, pero no. Pero no, O sea, no se dio. creo que parte de un hospital, algo así era, no me acuerdo. O Yo de una recuerdo. fundación. Nunca ustedes se fueron Pero a nunca se Samber. hizo. Nunca se fueron a Samber en el anfiteatro El Esqueleto. Nunca subieron al Esqueleto. Sí. Ahí lo procedían a chapar a su chonguita cue. Y una vez yo me fui así a jugar la bola con mi amigo y estaban así un grupo de amigos. Y chapé con mi amigo. Y estábamos así haciéndonos Estaba simpáticos. muy oscuro. Estábamos haciéndonos simpáticos, así primer beso famoso en el decreto. Y estábamos boludeando ahí, ¿verdad? ¿Con tu amigo? Con mi amigo y mis amigas. Era un grupo. Señores. Cada uno Ok, tenía ok. su parejita. Y andábamos boludeando ahí, ¿verdad? Y nos cayó la cana, eran de Sí, vos sabés que siempre. Sí. ¿Y hasta que se cayó? Hasta que echaron. Sí, sí. Ah, ¿ya no existe? Echaron No, ya. se El fue. esqueleto ya... No, vos sabés, ¿Cuánta? vos sabés que a mí una vez tengo una. Muchos invictos se perdieron ahí. Sí. Es más, a A mí. patada había bolsita de hielo, bro. Lo peor es que a A mí. full bolsita de hielo, boludo. A mí me picó avispa, o sea. Sí. ¿Te picaron en el esqueleto? No, la ¿Por qué avispa. vos estás llegando hacia Che, ese ¿qué lado? onda, Pio? Hoy está totalmente cagado. ¿Por qué, boludo. Pio? No es más simpático contigo. Tap, Pero tap, avispa. pantalla, muchachos. Tap. Qué grande, Pablo. Yo quiero el vaso, Pablo. No voy a mover el TikTok, por favor. No, hace mucho ya pedí. Poneme No, la... me calmé ya. Cambiando de tema. Che, ¿por qué vio no dijeron nada? Yo a usted le iba a conseguir entrada, Curi, viejo. O sea, para usted, para Coque, Marco, Franco, Belén, a todos le iba a conseguir. Hay algo que te olvidaste, amigo. Belén te Le apoya, íbamos a no está mal. conseguir hotel y todo. Qué O sea, tiene que aguantar nomás Funky 24/7, pero después tranqui. Aguante el funky, loco. ¿eh? No se le ve. No, que nos saque nomás ese que tiene en su mano para que no se vea que sale. Marcos dice, me picaron el esqueleto. No. Bueno, señoras, señores, hoy vamos a tener el superclásico desde acá. Envíen sombrero para Coque, dice Freddy Dávalos. Se ve tu celular, Pablo. Se te ve tu celular. Está, ahí está, se vio todo ese filtro, todo tu chat. La remera la saca. La remera saca ahí. Saca ahí. Saca ahí, pero se ve. no, salí nomás ahí. No, pues ya. Pues se llega a ver ese y se lo baja. Pues se te baja el toque si llega a ver Sí, ese. Sí, por eso más. Ese cock, sacar más ahí. Sí.
¿Qué? Hola, TikTok. Hola, TikTok. Che. Traigan ¿Qué eso, una A ver. modela. No. Señor. Cerro Olimpia hoy. Ninguno. ¿Cómo andan? Cerro Olimpia. Rápido. Perro. ¿Cómo andan? Yo sé que su deporte es la bicicleta, pero Cerro Olimpia. Cerro, por supuesto. A ver, Cerro Olimpia. Cerro Olimpia. Eso lo va a Evidente, pedir. papá. Limpia. Cerro Olimpia, hermano. Cerro gana 2-0. Cerro Olimpia hoy. Cerro. Buenas, ¿cómo están? Cerro Olimpia hoy. Rápido. Olimpia, toda la vida. Cerro Olimpia, rápido. 6-4. Está remontando Olimpia entera. Cerro Olimpia hoy. Olimpia, toda la vida. Buenas, ¿cómo están? Cerro Olimpia. Olimpia, campeón. 6-6. Olimpia hoy. Cerro, papá. Olimpia. Muchachos, Cerro Olimpia. Cerro Olimpia. Vamos mirando. ¿Están buscando gente? Cerro Olimpia. ¿Quién gana? Ya me cansé, boludo. Ganó Olimpia. Bueno, chao. Vamos, Ciclón querido. Dice gana 2-1. Gol de Iturbe y Araujo. No. Gracias, Rodrigo Valiente, por compartir. Gracias, Fabricio Fleita. 118 personas. Hoy tenemos que alcanzar la barra de los 1000, ¿eh? Dale, vaya compartiendo. Hoy gana Olimpia como es costumbre. Fabricio Fleitas. Jugué el Exa la vez pasada, boludo. Atajé todito. 4-0 nomás perdimos. Si no era por mí, perdíamos 12. ¿Qué era el arquero? Marco, hoy gana nuestro Club Olimpia. ¡Epa! Yo perdí mi invicto en el esqueleto, Marcos, hoy. No, paren, pues. No. Ahí va. Olimpia 3, Cerro 1, dice Miguel. Coincido, Miguel. Coincido. ¿Qué año va? Ahí está. Este no viene más. No viene más. ¿Vos sabés que hace un pst, pst, hace mi... Todo mi- hace, pero se escucha eso ahí en el audio. ¿Seguro? En el auricular más creo que. Ah, O ustedes bueno. escuchan. Ahí cuando hablo. O sea, cuando yo hablo, igual hablan encima. Hablan por ahí. Hola. Ahí no. Allá no hace más. Bien. Oh. Los perros lunes envió video cómo le garroteaban al refri ayer en el Exa. No, ¿en serio, vio? Mandá, güey. Manda. Mándale mecha, pibe. Mándale Che. mecha. Chat, si tienen que poner su ficha, si ustedes tienen ahora mismo todas tus fichas, 10 fichas tenés. ¿Cuántas fichas le pones a cada jugador? Si tenés que ponerles todas tus fichas, por ejemplo, si all in, todo adentro, ¿qué jugadores? No se escucha, dicen. Bien. Alicea, pero Alicea va a ser suplente, amigo. A ver, Tirar a Maya Reyes. yo le pongo, o sea, yo veo que mucha gente le pone ficha a Cecilio, loco. Vos sabés que no entiendo, los perros se emocionaron con Cecilio. Hoy este es un momento, redención. Cecilio, hoy vos tenés que aparecer, vos sos jugador. Che, me escriben al PB y me ponen, Marcos, acá en privado nomás, vos sos cerrista, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la gente, boludo? ¿Qué les pasa a la gente? Me escribe al PB preguntándome si soy cerrista, si soy olimpista, si soy liberteño, si soy luqueño. 5 Tutu, 5 Tiago, yo le doy 7 a Iturbe y 3 a Araujo. 7 al 3. Tenés que repartir bien tus 10 fichas. A muchachos. la pucha, ¿cómo está? Mirá vos cómo está nuestro amigo, el decano. El decano 3. ¡Neta, decano querido! Decano, carajo. Ojalá algún día como vos. Decano está en su prime. Decano está en su prime. Siempre presente a Pasión Estudio. Decano, ¿vos qué era? ¿Qué te ganas de compasión? Pax era y un vaso creo que era, no me acuerdo más. Pero el decano siempre estuvo. 5 Quintana, 3 Tiago y 2 Vargas. 6 Tiago, 4 Richard, juepucha. A mí me... No, a Fabio Miguel hay que ponerle fichas también, hermano. Le pongo 4 a... No, Cuatro. no de 4. 4 fichas Le a... pongo 4. 4 fichas a Iturbe, 3 a Araujo y 3 a Domínguez. 10 Espera, fichas tenés. tengo 10 fichas. ¿A quién le pones tus fichas? ¿A quién le pongo mis fichas? 10 tenés. 5 a Thiago Caballero. 5 de tus 10, luego. La mitad. La mitad de mis fichas lo pongo a Thiago Half Caballero. in. Es más, yo creo que Thiago Caballero hace un gol hoy. Richard Ortiz tiene 3 fichas. Jugador de clásico. Y yo creo que el Tutu Vargas va... Trema. 2. Y una tesora. No, si dice Ahí son 10. 5-3-2. Perfecto.
Alguien le pone Cábala ficha. del helado derretido. Chat, alguien. Hay gol de Olimpia, hay helado derretido. ¡No! Aviso a la gente. No. Helado derretido. Helado derretido, video viral. Así nomás te la dejo. Yo voy a decir algo. Yo mañana empiezo oficialmente Al cambio físico, ya en mi escuché. cambio físico. Sí, ¿por qué te reís, Ya boludo? escuché eso. Che, pero está bien, mem. Y 15 veces dijo Marco, 20 dijo Porque Coque, sí, está 50 bien. dije yo y nunca hicimos. Y está Mañana, bien. mañana empiezo oficialmente el cambio físico. A cena por video. Coque. Hacer un challenge con Richard. Cambio físico con mi amigo Richard, ¿quién baja más de peso? Gracias, Miguel 2.0 por seguirnos. Gracias, Goku. Hoy gana Olimpia, dice Goku. Migi, grande. Cerro nada, dice. Ya vengo. Tap la pantalla, muchachos. Dale, la previa. Igor Aguilera, gracias por seguirnos, Igor. Pero Coque, tu equipo tiene que meter. Ya no lo que se va a hacer. Qué grande, Igor. 9.000 likes. Vamos por los 10. Hay una foto que Coque me dijo una vez. Quítame una foto, vamos a hacer mi cambio físico. Quítame una foto de mi cambio físico. Sí. Y le quité, ya está peor que su cambio. Somos mal educados, dejale en paz. Y yo, ¿saben? Yo no me quité foto por suerte, ¿sabes? boludo? Producción de ustedes, ¿cómo es? Yo dije que gana Cerro 3-1. Franco dijo que gana Cerro 3-0, media máquina. ¿Coque? ¿Cuánto dijiste, Coque, que gana Olimpia? 2-1. 2-1, perfecto. Olimpia gana hoy, dice Cori. Saludos, Cori. Gracias, Juanca, por seguirnos. Gracias, Néstor Rodríguez, por la rosa. A toda Después la gente que se va nomás hace tu uniendo. show ese. Señoras, señores. Después nomás. Coque va a hacer el trabajo diferenciado con Derlis, dice King Olimpia. Juan Gabriel Benítez, el árbitro. Gracias, Mañana Iván. empiezo mi cambio físico y va a subir de peso, pone. ¿Saben qué voy a hacer, muchachos? Bulqueo. Voy a mostrar mi cambio físico todos los días. Ah, sí. Está bueno, boludo. Y después llega Pesoca y va a ser viral. Pero tendré que llegar, si no es pelado. Voy a mostrar mi cambio físico semana a semana. Estamos en un hotel directamente en Ciudad del Este. ¿Eh? Más siempre hay que tener un hotel y le damos un chai, wow, para hacer uno de los virales después. No. Juan Gabriel Benítez, gran cerrista. Dicen los muchachos. Coque, salí del closet. Gracias, Iván, por seguirnos. 103 personas. Dale. A Orti lo que le falta cambio físico. ¿Cómo pudo ver el partido desde Madrid? Dice Maxi. Desde acá, papá. Desde acá. No Acá quédate. Sí, ¿qué digo? Muchachos, en 2 meses, para el próximo clásico ya no va a haber helado derretido. Y vos sabés que yo creo que si hoy llegan a Olimpia y hay Te va helado a motivar, derretido. wow. No, si llegan a Olimpia y hay helado derretido, yo creo que ese es. Y El puntapié inicial. sí. No el puntapié inicial. Sino que ponerle que Se cierra una era. se cierra una era. Y yo creo que el próximo clásico no ganamos. Sí. El próximo clásico no ganas. Si es que no tengo más helado derretido. Imagínate nada, boludo. Dice, va a haber flan, dice los perros. Chat, ustedes, tipo, necesito que me digan un resultado. Al que acierte el resultado con goles le podemos regalar algo. Sí, pues voy a regalarle un pack. Tiren resultados más goles y quiten screen de lo que manden y la hora que es. Cierto. Ahora. ¿Por qué no haga Ahora. cambio físico? Esa es la cábala. Ahora, pra. Vos vas a perder. Ahora, no se digo. Johnny, gracias por Ahora. seguirnos. Enzo91, gracias. Y, amigo, literalmente soy una pera, boludo. ¿Y yo qué soy, boludo? Yo soy un pomelo, viejo. Vamos a empezar. Goles. 3-1 gana Cerro, dice cena media. Vamos a empezar el cambio físico. Dale, güey. 2-1 termina, mete primero Cerro, segundo tiempo lo da vuelta Olimpia. 7-1, dicen. Empate este partido y quiero mi regalo, dice Néstor. 2-0, gol de Itu y Sergio el Bailador. 3-1, goles de Lisabón y uno de Tiago Caballero y el de Cerro Iturbe. Cerro gana 2-0. Marco Sandía. Marco Sandía. No, ¿sabes qué? El otro hay un melones. Hay un melón que así tipo arriba. ¡Wow! ¿Te conoces el APPU? Apepú, sí, es chiquitito el Apepú. Toronjo lo que el otro hace té. Ese es simpático. Para mí nosotros teníamos un amigo que le llamaba APPU. Gordo Apepú. Pero ese es clásico, pero ese es... No sé por qué. Buena, buena. Oh. Pero ese es porque es todo así...
con textura. Hay diferencia. Pues, está el 1-1 macizo. la fija, soy Granada. No, Parana, Néstor Rodríguez. 2-0, dice los perros. Guarden este comentario. Cerro empieza ganando con gol de Torres. Termina el primer tiempo. Segundo tiempo, gol de Thiago Caballero. Y a los 75-80, gol de Richard. Dice Chino Pérez. Bueno, ya vengo, pibes. Ya vengo. Muchachos, le ofrecen. Esto va para los olimpistas, ¿eh? Viene un genio y ofrece, le dice: págame 1 millón de guaraníes y hoy Richard hace un gol de chilena. ¿Pagan? Yo sí. ¿Qué? ¿Vos estás diciendo que Richard va a meter otro gol de chilena? No. Estoy diciendo que si viene un genio, No digas el número porque sale de nuestra manera. sí, y me ofrece, o sea, Viene un genio y te ofrece un palo verde. no. Yo le tengo que pagar a él, de guaraníes. 1 millón de guaraníes. O sea, decirlo en cámara. ¿Vos estás convencido y crees que Richard va a meter un gol? No, pero, amigo, vos no estás entendiendo. No entiendo, pues me está queriendo llevar a... Ese es el más me asusta. No, mira. Yo estoy diciendo, le pregunté a los hinchas olimpistas si pagarían 1 millón de guaraníes al genio a cambio de que Richard Ortiz hoy meta un gol de chilena. Otra vez, yo sí pagaría. Le pagaría al genio mi 1 millón y Richard mete gol de chilena. Cualquier cosa. Amigo, no puede. O sea, entiendo, Nio, pero no tiene el genio lo que te tiene... Y el genio me cumple el deseo, No. pero yo le tengo que pagar 1 millón de guaraníes. Tenemos audios, Dan. Manden audio, chat, para salir de esta. Queremos escuchar. ¿Saben lo que vamos a hacer mejor, chat? Ve que ustedes están mandando mensajes y estos mensajes no sabemos a qué hora fue y después vamos a decir tal cosa. Si me mandan audios diciendo cómo termina el partido y quiénes meten gol, aparte que le vamos a hacer un edit, le vamos a regalar algo. Les prometo yo. Tienen que mandar audios. Va a pasar tal... al día con tu carnet y quieres pagar 1 millón. ¿Verdad? Dígame, va a pasar tal cosa y yo voy a regalarle a alguien si es que llegan a predecir el resultado y los goles. Eso vamos a hacer. Espera. Manden audios. Hoy van a usar los puntos, avisa eso. Ahí vamos a usar los puntos hoy. Hoy se puede. No podía decir esa palabra. Hoy pueden usar sus puntos del canal y vamos a hacer algo. Vamos a hacer predicciones, bien decano. Ahora Coque se está planteando eso. Ustedes mientras manden audios, cuánto va a salir el partido, quiénes van a meter goles, qué va a pasar. Si más o menos hay alguien que acierta bien, va a uno expulsado, se la expulsa al tal, va a meter tal gol. La persona que más está cerca de acertar lo que pueda llegar a pasar en el clásico, el Nostradamus de la fecha, le vamos a regalar cositas. Les prometo yo de antemano que mínimo 1 o 2 packs le vamos a dar y un par de vasitos. Si les sirve, ¿verdad? Si quieren. Así que espero sus audios. ¿Lleno está el estadio? Sí, ¿verdad? Sí, llenísimo está. Creo que todas las entradas fueron agotadas. No me gusta nomás Ciudad del Este. Pegan a Asunción. Son 2 clubes de Asunción, pues. Pero está bien, yo. Son los más populares, hay que llegar por todo el país. Pero iba a ser otra cosa en el Defensores. Otra cosa. Ahí está, habilitada ya la predicción. Habilitada para todos ustedes. Tenemos audios, mi cabra Dam, querida. Cuando vos puedas, si los perros empiecen a mandar sus predicciones, vamos a ponernos más allá. Ahí, muchachos, avísame. Qué bueno que llevaban el partido al estadio Ramiro Aranda. Gente, ya pueden hacer las predicciones, ¿eh? Pueden hacer las predicciones ahora mismo Habilitado. y poner sus puntos. Pueden poner sus puntos ahí mismo, ¿eh? A ver, hasta ahora yo le voy a poner todos mis puntos a Olimpia. Cerro Porteño va a empezar ganando con un gol de Iturbe. Quilombo, llora la grada. Franco se saca la remera, No, jamás. pero termina perdiendo 3-1 con 2 goles de Thiago Caballero y un gol, su primer gol, creo, de Giovanni Boa. Perfecto. Está bien. Banco tu sueño. ¿Qué tal los perros? Gana Olimpia 1-0 con expulsión de Richard Ortiz. Con expulsión de Richard Ortiz. Mira, hasta ahora va así, atender los puntos. A ver. 89.900 puntos para Cerro. La gente que está apostando, que está participando en la predicción. Cuatro personas hasta ahora, total de votantes. O sea, están metiendo a bulto. 90 puntos puso una persona. 90.000.
No, 90. Ok. Y Olimpia tiene 410.000. Yo metí todito mi punto al cerro. Me quedo sin punto y no me calienta nada. Yo metí todito mi punto a Olimpia. Yo metí todito mi punto al cerro. No me importa nada. Entran Puede ser, pero estadio, mi querido amigo Dam. Entran en el tweet de pasión. En el tweet de pasión. Yo voy a poner todos mis puntos. 76.212. Yo puse todito mis puntos, muchachos. Puse todito mis puntos. Y ahí la gente que ya votó. Todito mi punto, dale. Todo nada. Todo nada. Ahí al lado del nombre sale que votaste. Todo ya metí. Todos mis puntos. Mano a mano. Cero tenemos ahora. Tenía 50.000 puntos. Yo tenía 70.000. Nos quedamos 0-0, chat, Cero. Metí todito. 0 puntos me quedé yo. ¿Vos? ¿Eh? ¿Tú te quedaste en 0? Me quedé en 0. Y bueno, Metí todito mis puntos. que sea lo que tenga que pasar. Casi 50.000 puntos. Yo 76 metí. 76.000. Vamos a regalar subs. ¿Tenemos que regalar? Yo no Sí. puedo, no tengo ahí mi... Y claro, bueno, vamos a meter un 5 sub cada uno para el... Aparte del maquillaje. 5 sub cada uno. 5 subs. Dale. Así que... Dale. Ya está. Gracias, Juan Rolón, por suscribirte con el Prime, querido amigo Yo Juan metí Rolón. 58.000 puntos a Cerro, Jorge, ¿eh? Ahí dice Jorge. Metió a Cerro. Qué grande. No. Yo 50. Mete yo- tu punto por cerro de vos. metí Pablo. 45.000 más o menos. 50 japores. ¿Cómo va ahora? ¿Cómo va? ¿Por qué tantos puntos metieron en Olimpia? 400.000. Olimpia tiene 498.945. Cerro tiene 240.140. Y empate hay 16.130. Metan pues a cerro los muchachos. Metan. Ahí Emanuel me dice, yo metí 60k. Marco, vos también tenés que meter acá tus puntos, ¿eh? ¿A cerro? Sí. Sí, papá. Ya va subiendo, ¿eh? Va subiendo. Cerro ya pasó los 300.000. Vamos, Cerro, vamos, Olimpia ya Cerro. pasó los 500.000. Dale, Marco, mete todo a cerro, papá. Mete todo a cerro, dame, Pablo. Vos metiste a empate todito. Qué plaga. Metiste 7.000 a empate. No, pero demasiado suena a plata. Claro, Vamos. pero... Vamos a cambiar más de tema. Sí. Se cortó la señal, está con bu. Che, ¿por qué nunca hicimos este barra polvo, bro? Para que los perros puedan... Y hicimos ya un par de veces. Hicimos un par de veces, pero no No solemos hacer. acordamos. 165.000. Qué loco. Para mí, la para cosa. mí hay que hacer en cada partido. ¿Vos decís? En cada partido hay que hacer Ya está, me gusta. un barra polvo. ¿Eh? Ganen o no vuelvan. Dale. Vamos a una Métele, pequeña historia, métele, chat. métele. Está por empezar. Yo me apreté a las 5 de la mañana. Yo le sé sincero a los perros. Yo me apreté a las 5 de la mañana. Deja de chocar todas las cámaras, Pablo. Hacé pues tu historia rápido. Vamos a una historia, chat. Acercate nomás ya. Dale. No sé qué hay que hablar. ¿Qué hay que hablar? ¿Qué te boludo? puedo decir? Dale. Y ya hicimos eso. Yo quería subir. Chao, Pablo. Chao. Retirate, Pablo. Ay, mi CM. Ay, mi dice. No está editado, está bien, no pasa nada. Clip Ay, forzado, ay, ay. momento aquí. No, Con no, que no. pareces una garrafita. Bueno, Garrafón lo que me da garrafita. mañana empiezo el cambio físico. Mañana. Aguante el ciclón por siempre, vemos. dicen desde Madrid. Un momento. Hay que hacer un momento. Vamos a hacer un. Ponemos la música así de amistad. Vamos a hacer una campaña para evitar la violencia. Dale. Vení acá al lado mío, Coco, por favor. Una campaña así inspiracional. Vamos a hacer en vivo. Ahí, acá. Ahí. Una buena música y. ¿Cómo que Coque de cuántos meses está mal educado? Ahí vamos a hacer. Música así. Sí, pianito inspiracional. Ya vamos a. Quédense mejor. Vamos a una pequeña palabra para todos. Ustedes para evitar también cualquier inconveniente.
A ver. A pleno, ¿va? Porque lo vi el chat, vos. El chat está pidiendo, ¿eh? Ahí va. ¿Qué es tu música, Adam? ¿Eso es publicidad, verdad? ¿O qué es lo que es? ¿Qué música es? Ponerse una música de inspiración. Sentate nomás, si no, no entras. ¿Qué me está diciendo? Y chupa panza. Vamos a un pequeño... Cuando vos digas nomás, mi querido amigo Adam. La música así pianito y ya le metemos. Pero esto que es... Pero así de campaña antiviolencia, güey. Así pianito, emocional, triste, poner. Ok, 3. Deja chupar panza, bandido. Por tu vida. Pará, boludo. No puedo respirar, deja hinchar. Ahora sí. Arrancado. A toda la gente del Paraguay, hoy vivimos un nuevo superclásico en donde la violencia no tiene que existir. No somos enemigos, somos rivales. Y hoy, como padre de mi hijo Franco, no a la violencia. Vamos, Olimpia. A todo el gran pueblo cerrista, no somos rivales, somos enemigos. Mira, no somos enemigos, somos rivales. Y les quiero decir otra cosa. No importa si sos olimpista o sos persona, este partido hay que vivirlo bien. Y le vamos a romper bien el culo a Olimpia. Aguante Cerro, carajo. Dale, carajo. ¡Ñaca, ñaca! ¡Fuera! 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 Mopio, ¿qué te burro, vamos a ver? burro! ¡Vamos, Olimpia! Me dejó todo su catín acá por mi hombro, este hijo de puta, como siempre me hace dando un abrazo. Dale. Dale. ¡Ya todo mi plano le callaba! Y acá el otro amigo fue... El otro amigo Pablo fue el que movió toda la cámara ahora. Véanme, Pablo, o sea... Estamos ya, ¿eh? Lo chupaste, papá. Coque. Lo chupaste. Papá no se puede chupar, muchachos. ¿Cuánto falta? 6 minutos nomás, ya faltan. Dale, vamos. Bueno. ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué lindo! Mira su pipí. No. ¡Ey! 5 minutos ni faltan, boludo. Oye, Está acá, viste, se me da todo, está todo cagado encima. Dale, Marcos. Prepárate, papá. Fondo. Tu marca, amigo. Me siente raro, boludo. Este fue el que dejó Belén. El que usaba Belén, por eso tiene... Coque, ya sos más talla L. Ya no sos más talla L, dice. Bueno, en instantes arranca esta locura. En instantes el país se paraliza. 90 minutos. Donde los corazones se dividen. Donde los corazones deciden ir por un color. Donde los corazones se separan en las casas. Donde cada uno saca su camiseta y dice: esta es mi bandera la cual voy a defender. Cerro Porteño por un lado. Por el otro lado, Olimpia. Equipos que han marcado un antes, un después de nuestro fútbol. Hoy, uno de ellos será el ganador. Y espero que no aparezca ese fantasma, ese verdugo del fútbol. Hablo del empate. Vamos a meterle gana, vamos a meterle garra. TikTok, te pido que compartas. Twitch, conectate y viví lo mejor del fútbol con pasión. YouTube, hacé lo tuyo. Y también X. Porque este partido va a definir si mañana Coque padrea de vuelta a Franco. O Franco arranca con todo el programa ante el termocalefón de Coque. Señoras y señores, pásame esto acá. Quiero leerle a la gente de TikTok. Me vuelvo loco.
Salen los Vamos, equipos. Señoras y señores, superclásico del fútbol paraguayo. Saludos para Nelson Lobo, para Miguel Leiva, para DJ Ariel, que están con nosotros. Gracias Adrián Martínez por seguirnos. Tapa la pantalla. Van saliendo los protagonistas. Sale Olimpia, sale Cerro. Recibimiento fenomenal en el este del país. Recibe el superclásico del fútbol paraguayo. Nosotros desde acá, llevándote la pasión del clásico a tu hogar, a tu casa, en el colectivo, en la calle, por donde estés. Conectate, compartí con nosotros. 159 personas. Dale. En instantes arranca el superclásico. Olimpia, Cerro, Olimpia. En el estadio Antonio Aranda Encina, la bandera de la 79 se repliega. Vamos, Iturbe, En carajo. el recibimiento. Vamos, compartan, sigan. Vamos, señores. Vamos, Araujo. Ahí están los jugadores de Cerro Porteño, que hoy defienden una camiseta, que hoy defienden a su público, a su hinchada, a esa familia que visten azulgrana. Ahí está Olimpia con su capitán, Richard Ortiz, a defender su historia, a defender su legado, a defender esa franja que visten estos jugadores. Porque el escudo que está ahí, el escudo que está ahí, habla y mucho. Señoras y señores, Olimpia, Cerro, Olimpia, soltame el volumen, que se escuche, que se sienta, que esto ya arranca en instantes. ¡Qué lindo panorama! ¡Me vuelvo loco, Cookie! Una vez más, Pasión Estudio, llevándole a todos los que nos siguen, a toda la gente que siempre siguió este proyecto y que va a estar ahí siempre. Con ustedes, un superclásico más, en donde estamos Franquito, Marquito y yo. Vamos a dar lo mejor para que sea, para que sea el mejor cosa. Buenísimo. Bueno, Franco, se viene el clásico, papá. Ponele onda. Así sale Olimpia. Así tiene que terminar Ramón Díaz. Olveira, Así. Morales, Vargas, Capalzo y Martínez. En la mitad de la cancha, Ortiz, Rodrigo Pérez y Quintana por derecha. Leguizamón, Ronda y Redes de enganche. Y Thiago Caballero, el Mirá un equipo poco. de Ramón. mira un poco la propuesta que trae Ramón. Obviamente, esto a la hora de atacar yo creo que se va a reconvertir en un 4-3-3. Cerro de esta manera, Martín Arias. Domínguez, Velázquez, Pérez, Rivero, mitad de cancha, Domínguez, Pirida, Mota, Jiménez, Iturbe. Arriba, Torres y Araujo. El equipo de Diego Martínez se retiran las banderas. ¡Qué partido que se nos viene! Cecilio, hermano. Qué Por partido, favor, ¿eh? volvete. Qué lindo clásico va a ser este. Pegaría que Cecilio se acuerde que es jugador de fútbol. Me encantaría, hermano. Hoy Por favor, se te lo rompe. Hoy se rompe y se dividen los caminos. Uno puede mantenerse en la punta. Puede irse más allá. Otro con ganas de competir en el clausura. Vamos, Olimpia, a demostrarle a nuestros hijos cómo se juega, dice Franco Peirega. 210 personas, 216. Conectate. Viví el clásico por pasión. Ahí está. Qué feo el campo de juego, aunque se haya repastado. Qué feo que se ve. Con Vos todo sabés que respeto. hacia los arcos parece que está Se medio nota que gastadito, boludo. recién nomás pusieron. Bolsa tal terreno de ¡Vamos, juego. Richard! 2 minutos. Go! 2 minutos. ¿Leíste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo en la boca? ¿Qué dijo? Dijo. ¡Sí! ¡Sí! 2 minutos y esto arranca el superclásico del fútbol paraguayo. Ciudad del Este. Será hoy CDC. Será hoy CDO. Vamos a ver cómo Ya. sale el grito. Iturbe. Claro, pasaron River y Turbe. Claro, en su momento con Ramón, ¿no? No acuerdo. Buenísimo, mira ese dato, ese detalle. Ramón convenció a Iturbe que juegue en la selección paraguaya. Señoras, señores, segundos. Dale, Juan Gabriel, 30 segundos faltan. Penalcito para Olimpia. Una tormenta se avecina en Ciudad del Este.
90 minutos de puro fútbol. Arranca Cerro. Cerro Porteño se enfrenta a Olimpia. Pasión Estudio te lleva la emoción del clásico. Amantes del fútbol, bienvenidos a esta historia que tendrá un 8, desenlace. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya son las 4 de tiempo. Señoras, señores, arranca el superclásico. Ya mueve Cerro Porteño. Ya están jugando los dos más grandes de nuestro país. Buscando rápidamente Cerro Porteño con Araujo y ya despeja rápidamente Richard Ortiz. Señoras, señores, Ciudad del Este recibe, te encuentra. Pasión te lo lleva a tu casa. Levanta Pirida Mota. La intercepción corresponde a Vargas. Este es Vargas. Ahí va jugando. Uy. Recupera rápidamente. Había mano. ¿Qué pasó? Salida rápida para Olimpia. Bien, Vargas. Buscó la mano. Bien, Vargas. Qué bandido. Buscó la mano, trae este puercaso de copiado. Gastón Olveira. Yo, a partir de ahora no somos mi amigo, te cuento. ¿Qué? A partir de que arrancó el partido, yo te voy a matar cada vez que pueda. Tranquilo. Bueno, Ahí recupera la pelota el Ciclón de Barrio Obrero. Se escapa por el costado Bien, derecho. Es lateral para el Ciclón. Excelente. Atento que tenemos juego. Atento que juega el Ciclón. Con las manos juega rápidamente y desembolsa la pelota para Gastón Jiménez. Jiménez la mete al medio. La luna del área. La luna de la cancha. La luna del empastado del 3 de febrero. Recibe la pelota. Por el costado izquierdo Riveros. Riveros que va. Mira a Araujo que ingresa al área. Riveros marcado por Redes. Riveros la mete al medio. Riveros toca. Gastón Jiménez va al Rabonero. Tocando atrás la pelota. Señoras, señores, Cerro con el esférico dominando la pelota en el Ecuador, saliendo Matías Damián Pérez. Pérez que adelanta, Araujo que la intercepta, mira arriba, Rodrigo Pérez atento, manda el esférico, la domina en esa Héctor David Martínez. Despeja Cerro, está siendo incisivo el Ciclón de Barrio llegando y no sale. Empezó bien Cerro. Sí. Empezó bien Cerro, está teniendo la pelota. Olimpia se está resguardando un montón más. Y la pelota que tiene Olimpia la despeja. Pirida Mota, qué pelota que metió para Riveros, dejó la pelota, metió para que vaya Torres, levantó la pelota y está. ¡Le quedó! ¡Cecilio! ¡No! ¡Cecilio! ¡No! ¡Cecilio! ¡No, Cecilio! ¡Lo que falló Cecilio! ¡Era el gol de Cecilio! ¡Qué pelota metió Pirida Mota! El esférico se fue. Torres aguantó con el cuerpo. Decidió mandar el centro y estaba Cecilio con Olveira rendido. ¡Cecilio acaba de fallar! ¡Cecilio tenía el gol! ¡Cecilio tenía el primero! Pablo, hace clip de esto urgente. Mamita, cómo se le escapa No. la pelota a Olveira, boludo. Pablo, Uy, cuidado. Atención que llama con todo Olimpia y ya se despertó el decano también. Quiere jugar este superclásico. El Ciclón va a arrasar en CDE, dice Diana. Saludos para Julio Enciso, que está con nosotros en nuestro live. Julio Enciso, el guiso. Lo que erró Cecilio. No, te puede Lo costar que muy erró caro. Cecilio, Pero igual, Olimpia tiene que meterse en el partido. Iba Leguizamón Falta, intentando. profe. Había falta. Sí. hermano, iba a estar ganando Mora, 1-0. Mora, te cuento. Cecilio erró un gol. Arco libre. Erró un gol. Erró un gol. Eso no era Cecilio. falta, ¿eh? No era falta lo de Domínguez. sí. No era falta lo de Domínguez tampoco. No, Cecilio, son una vergüenza, hermano. Señores, 3 minutos, lateral. Juega Olimpia ante Cerro Porteño. Héctor David Martínez pide Thiago Caballero que está marcado por Velázquez. Levanta Thiago. El salto es de Caballero. Viene ahora despejando el Ciclón de Barrio Obrero. Hay un jugador caído, tendido en el suelo, ya se reincorpora. Es Leguizamón. Esférico para Morales. A ver qué tal. Morales. Epa, se fue la pelota. Se fue la pelota. Qué 14.000 likes. Tap toda la pantalla, dale. No me puedo poner tan nervioso. Recién empezó el partido, hermano. A los 2 minutos, ¿eh? Mamita lo que se comió Cecilio. Cecilio lo que Menos se comió, mal. Cecilio. Menos mal, amigo. Compartan live. Díganos cuánto sale el partido. ¿Desde dónde nos están viendo? Torres. La pierde Torres, recupera Olimpia. Pases para Thiago Caballero que va. Caballero que deja para Leguizamón. Ojo que se va. Ojo que tiene el esférico. Viene Pérez. ¡Gol! ¡Quintana! 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 ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Olimpia! ¡Olimpia! ¡Quintana! ¡Quintana! ¡Quintana!
Quintana que vuelve y aparece aquí en otro superclásico, haciendo un gol de media distancia, así como le gusta a él, así como lo hace siempre. Y sí, Olimpia arranca ganando este superclásico. Entendió todo Leguizamón, la dejó pasar y Leguizamón, que miraba atentamente, veía que llegaba Quintana y Quintana le pegó. 1 para Olimpia, 0 para Cerro, Coque. El mejor jugador actualmente del Club Olimpia, el señor Hugo Quintana, y me paro a aplaudir. Entendió completamente la jugada el señor Leguizamón, ¿eh? Bien la recuperación de Olimpia. ¡Vamos, carajo! Arranca ganando el superclásico Olimpia. Conectate y deja tu like. Conectate y compartí. Cerro que arrancó muy bien. Olimpia con un bajonazo. Sí, que le metió al Ciclón rápidamente. Y Cecilio, recordando ese gol que se perdió. Casi 400 personas. Nada cambió, dice Lucas Aquino. A Cecilio hay que echarle el club, meterle 6 sopapos, quitarle a uno su pelo de mierda, ese que se toca todo el tiempo. Hay que estirarle el arito y quitarle el arito y meterle 6 sopapos. Y ahí recién va a poder jugar al fútbol, este hijo de perra. Tranquilízate. Sí. Pone con la 071001, ya te dije todo. Tocando la pelota Cerro Porteño. 407 personas. Saludo para Cristi Pereira. Cristi, también para Facu. Grande los muchachos, gracias a Paz por seguirnos. 416 personas, va a la carga Fabricio Domínguez. Domínguez que va, toca por el costado derecho, cayó un hombre de Olimpia. Es que es Leguizamón, había falta. Ojalá le manden al fútbol palestino a Cecilio, o al israelí, o a Ucrania, o a Rusia, que vaya a jugar al fútbol. Tranquilízate, tenemos 426 personas conectadas al TikTok. Va a jugar de lateral Olimpia. Héctor David Martínez, la desembolsa. Vamos viendo a Thiago Caballero. La aguanta. ¡Epa! 1, 2. No, este es Quintana, perdóname. ¿Cómo está jugando Quintana? Quintana está su prime. Ahí lateral. Ah, no, lateral. Apenas empieza, vamos. Papá y Turbe, dice Diana. Grande los muchachos, manden un saludo para Matías Prieto. Grande Matías. 6 minutos, queda muchísimo de partido. Y ojo. Recordemos que los últimos clásicos, ¿quién marcaba primero? Cerro. ¿Qué pasó? Tranquilo. Olimpia. Ahora arrancó, iba a la carga. Domínguez manda la pelota arriba. Domínguez. Se apuró Domínguez. Saludos a la gente. A Ruti Marx. Qué grande Ruti por la rosa. Solo entré para ver la cara de Franco, dice Ruti. Gracias por las 16 rosas. Tap a la pantalla. Alfaro. Quintana es paraguayo. Dice el chat, Quintana es paraguayo. Es Cecilio ruso, Putin. Llévale. Salto providencial, recuperación. Va Araujo, la transporta Araujo. Bien. Corta Pérez. Hay juego con las manos para el Ciclón de Barbero. Hay pelota para Cerro. Con las manos el Ciclón de Barbero. 7 minutos con 53. Pérez, gracias a la gente que está donando, que está con nosotros en este partido. Riveros, toca Riveros, media buena, pega Torres. Ay, si le agarraba bien era un golazo, pero le agarró súper mal. Súper mal. No hay que dejar que Cerro patee eso que tiene, Hay Igual que no hacemos atender nada. muy bien, amigo. Si la agarraba bien. Vamos, Olvera, por favor. Nadie tiene contacto en Netanyahu. Le vamos a sacar nacionalidad Por israelí favor. a Cecilio. O de Zelensky, vamos a hacerle ucraniano. Gracias, Ruti Marx, por las 37 rosas. Impresionante la gente que se va conectando. Yo, a vos, a las 353 personas que están, te pido que compartas, te pido que estés con nosotros. Por favor, un like. Ahí cayó ¡No! Velázquez, hay falta. Gracias, Canterito, por compartir el live. ¡Qué grande, Canterito! ¿Qué cobras, díselo? Gracias, me cree bola. Me cree bola se llama. Me cree bola 03. Muy curé. Me cree bola. Muy curé. Gracias, Canterito. Gracias por compartir, hermano. La mueve Cerro Porteño. Olimpia bien parado hasta ahora,
Bloque bajísimo de Olimpia. Da para poder- Mota, pared rápida de Gastón, la suelta para Domínguez, Domínguez para Piri Da Mota, se viene el Esteño, tocó para Cecilio, no puede llevarla, corta rápidamente Pérez, recupera el ciclón de Barbero con Piri Da Mota, la descarga para Iturbe, a ver qué tal está Iturbe, va Araujo, más atrás de su posición habitual, Piri Da Mota, la juega para Gastón que abre juego para Fabricio, a ver si lanza un buen centro. Fabricio tocó la pelota arriba, metió el tacón, no le salió a Torres. Hay juego con las manos para el ciclón de Borobrero. 9 minutos. Vamos Cerro, dice Andrés. 123. Mueve la pelota el ciclón de Barrio Obrero. Gana Olimpia 1-0. 9:50. Toca rápido Matías Damián. Abre juego. Sergio Araujo. Gastón que mira al área. Gastón que toca. Se mueve Cecilio. Recibe Cecilio y toca para Gastón. Gastón de vuelta para Cecilio. Qué bien la hizo el 10. Mandaba el centro Cecilio. Cecilio que va. Quiere su gol. Cecilio. Bien. Se lanza Gastón. Hay falta. Profe. Hay falta. Hay tarjeta, profe. Hay falta, señoras y señores de Gastón. Tarjeta, profe, dice el chat. Me genera una ira tremenda Cecilio Domínguez. Pero me genera ira. Así toca la pelota y ya me pone nervioso, boludo. Sacala, Loira. Saca Olveira, Olimpia ganando el superclásico hasta el momento. 1-0, gol de Quintana. Este es Matías Damián Pérez. La mueve para Velázquez. Velázquez que lleva, levanta la cabeza. Velázquez eleva la pelota para Iturbe que cae con la marca de Morales. Le llega el esférico ahora a Vargas. El Tutu despejando el esférico. Va Thiago Caballero, aguanta la vaca de pecho Redes que va con la pelota frente a él. Se viene Redes, Thiago Caballero que recibe. Va Thiaguito, eleva el esférico para Redes. Bien cubierto por Riveros. Bien, Tiaguito. Bien. Hay salida de portería para Cerro Porteño. Y el ciclón está cayendo. Gracias Fabiana por compartir. Masivo, dice Rutimar, ganando. Maena Franquito, dice Teto. Vamos que ganar Cerro carajo. Vamos que damos vuelta, dice Joelo. Pérez mueve el esférico para Velázquez. El superclásico del fútbol paraguayo. Está 1-0 a favor de Olimpia. Pérez, Velázquez se mueven los centrales de Cerro. El ciclón de Barrio Obrero aguantando en bloque bajo. Olimpia saliendo a proponer con la marca alta, presión alta. Mano. Siga, dice, siga. Producto de un rebote no cuenta. Mueve la pelota Piri Da Mota que es corta ya rápidamente. Richard Pérez, se viene Olimpia, que bien la mueve el Charrúa. Toca para Caballero. Caballero que abre juego para Redes. Va Redes, manda al centro. Ahí está Arias. Hace que todo el mundo suba, tirá un buen centro, boludo. Gracias Cupido por seguirnos. Se viene el ciclón, Piri Da Mota. Se acerca él. Araujo. Gastón con la pelota. Gastón que abre juego para Fabricio Domínguez que intercepta la marca de Leguizamón. Atrás está Héctor David. No puede. Falta. Domínguez, hay falta. Perdiendo los estribos Cerro Porteño hasta el momento sobre los 12 minutos. Queda mucho de encuentro todavía, Franco. No, queda demasiado partido. No, queda muchísimo de partido. Pero falta mucho. Pero lo estoy viendo mejor a Olimpia. ¿Sabes dónde lo veo mejor a Olimpia? Olimpia está muy ordenado. Exacto. Y cuando sale a atacar, es muy directo. Es pase directo por el costado derecho. Redes y Thiago Caballero se están conectando bien. No presiona. ¿Viste el bloque de Olimpia? Bien ordenado abajo. Pérez encargado también de ordenar mucho. Mirá cómo habla Pérez. Cerro es que propone ahora mismo, pero no, tampoco es muy... Domínguez la deja para Araujo. Este era Iturbe. Muy buena pelota que metió. Ahora viene Domínguez. Corta. Héctor David Martínez. Me hacía nervioso de poner no saber a qué Domínguez putear porque vos si Domínguez no veo bien. Saludos de Madrid, España. Aguante Cerro. Roby soy. Dice saludos para Roby. Por ese lado también está Fabri. Y sí, por eso digo. A uno sí le quiere putear. Fabri Domínguez, Cecilio Domínguez. Este es Cecilio Domínguez. Va con la pelota Cecilio. Espera Fabri Domínguez por el costado derecho. Atrás la pelota de Cecilio. Gastón atento también para el pase. Ordenando el juego de Matías Damián. Que va tocando. Cerro Porteño cayendo por la mínima diferencia. Matías Damián participando en la mitad de la cancha. Cede el esférico ahora para Araujo. Va el bailador Araujo que metió una pelota filtrada excelente para que vaya a hablar Rivero. Pero se lanza Ronnie Redes. 403 personas. Vayan conectándose, vayan haciendo el tap. Vamos. Lateral para Cerro Porteño.
Este es Blas Riveros. A la carga. Hacia el arco va esto. Vamos, Blas. Blasito. El número 15. Vamos, Va a Blasito. levantar y pide Jonathan Torres. Pide el bocón. A ver qué tal catapulta. Autoriza el juez. No se abre nadie. Blas Rivero decide retroceder. Le dejan a Matías Damián. A ver si le pega o no. Damián la cede, la toca para Piri Damota. Damota que prosigue Cerro Porteño con Fabri. Va Domínguez, pelota para Araujo, el salto de Torres. El tetazo que ya pudo Bien, darle bien, Cerro, pero no encontró su gol. Qué golazo, ¿eh? Qué gol será. Qué golazo. Que en defensa muy mal Cerro. Vos sabés muy que- mal ¿Sabes? Cerro. Ese es el movimiento. Sí. El movimiento de Leguizamón desbarata los centrales de Cerro Porteño. Sí, pero había un central que estaba perdidísimo. ¿Quién es? Bueno, Era Velázquez. Velázquez siempre en los clásicos una se lleva a Gerard. Gracias, ¿Vos Christopher, sabés por qué seguirnos. Pasó debajo. Sí, huevito le hicieron. Siempre. No podemos mostrar el partido de los perros. Para la gente que pide. ¿no? Tranquilo, Franco, hoy ganamos, dice Andrés. Ojalá, Andrés, ojalá. Demasiado nervioso estoy. 420 personas conectadas al tiki-taki. Quintana está en su prime, dice. Vamos a ver si Cerro se despierta o marca el gol del empate en este primer tiempo. Recordemos que tenemos 15 minutos. 15 con 36. Araujo soltó la bocha para que la vaya dominando Piri Damota. Pegó muy bien Quintana. Sí, lindo, con comba. Jasó Mencilio, dicen los muchachos. Fabri Domínguez. La baja de pecho. Velázquez. El partido 1-0. ¿Dónde se juega? En Ciudad del Este. Hasta el momento CDO va jugando. Ahora Araujo. Decide tocar atrás. Atención que se viene Cerro Porteño. Cecilio. Perseguido Cecilio. El 10 que trastabilla, toca, logra salir de ese aprieto. Cecilio, para adelante, mi rey. Si vas a enganche para atrás, al pedo, pelotudo. Tranquilízate, Franco. Avanza Cerro. Se viene Piri Damota. Esto está 1-0, pero Cerro sigue moviendo el esférico. Hace sentir su juego. Ahora Leguizamón metiendo el cuerpo a Fabri Domínguez. La pelota va para Pérez. Levanta Pérez la pelota. El esférico que va llegando. La baja de pecho Fabri Domínguez. Muy bien. Ahora Fabri cayó. A ver, Fabri Domínguez. Quedó sentido un jugador del Ciclón, ¿eh? Por Quedó favor, que sea sentido. Cecilio. Por favor, que sea Cecilio. Por favor, que sea Cecilio. Por favor, que sea Cecilio. Es Es Cecilio. Cecilio. Cambio. Cambio. Es Cecilio, ¿eh? A ver. No, sos un pelotudo. Encima otra vez te tirás el pedo. Fingí falta el pedo cuando tenés una oportunidad general. No, la policía. Demasiado, ya no, además que la tiene, ya tiene pulso para ese martes ya, boludo. Dale, una ya para ese. No, te entenan de vos. Computadora, va a bajar. Tenemos 400 personas, boludo. Al pedo, después más. Olimpia nomás luego, dice Ahí Juan. va. Atención que... Echana en el Instagram de Coca ahí en tu celular. Ese está el collab. Martín Arias con la pelota saliendo. Ahora mismo el Ciclón de Barrio Obrero. Se viene Cerro. Gastón Jiménez toca. Gastón levanta la pelota para Torres. Se viene Iturbe. Este es Cecilio. Cecilio atrás para Torres. Va Torres. Richard. Bien, Richard, boludo. Ortiz. Se lanza Gastón. Recupera el Ciclón. A ver cómo lo hace el equipo de Diego Martínez. Araujo se asocia con Piri Damota. Damota decide ir más atrás con Gustavo Velázquez. Va Gastón de vuelta. La pelota se va paseando en terreno olimpista. Ahora cerca del Ecuador. Este es Velázquez. Piri Damota elevando el esférico. Rebota y toca Matías Damián. El Ciclón de Barrio Obrero haciendo un vaivén. En terreno cerrista, en terreno olimpista se pasea la pelota. Esto es Antonio Aranda Encina. Va con todo. Cerro presiona a Pérez. Pide que presionen. Pérez a sus compañeros. Va con todo. Levanta Piri Damota. Balón arriba. Que bien la bajó Araujo. Todo mete tacón para Domínguez. Está. ¡No! Lo que falló. Oliveira, amigo. Lo que falló Cerro. Bien, La Cerro. desvió el Bien, arquero. Bien, Fabri. Gracias. Hola. Guía Costa. Da Rosa de Cerrista.
Ajay, dice Guillermo Thompson. Hay córner. Hay córner, señoras y señores. Acá está la esperanza. Acá está la posibilidad de Cerro. ¡Dale, Olveira! Es el momento del ciclón de Barreiro. Quiere empatar Cerro. Tenemos 19 minutos. Atento con esto, Olveira. Atento en el arco. Va a lanzar el esférico, Cecilio. Deja ahora y manda al centro. Iturbe. Y está el cabezazo afuera. Se le fue la pelota a Cerro. Hay córner. Hay de vuelta. Tiro de esquina. Conectate, seguilo, compartí. Hay córner para Cerro Porteño. Esta puede ser de Cerro. Atento, limpio para la salida. Va a levantar la pelota Cecilio o será Iturbe. Se abre Cecilio, manda el centro Iturbe para Torres. Rebota la pelota. Le queda ahora el esférico. Habla Riveros. Riveros, solta para Fabri Domínguez. No está en su posición habitual, está en la mitad de la cancha. Esparce Fabricio, tocó para Cecilio. Cecilio que levanta la pelota. Lo ve a Velázquez, lo alcanza Velázquez. No lo alcanza y la pelota que desperdicia Cecilio. Cecilio. Le deseo lo peor. No, tranquilo. Le deseo lo peor a Cecilio. Gracias, le deseo Matías lo peor Prieto. que le pueda pasar. Gracias, Matías. Ojalá pierda un huevo, algo así, no sé. Algo le tiene que pasar, hijo de A Matías Israel, gracias por seguirnos. A la gente que nos está siguiendo, les pido que compartan, les pido que esté con nosotros. Les vamos a estar leyendo. Saludos desde Francia. Vamos, Cerro, dice Fabiana. Qué grande Matías Prieto. Compartiendo el live. Va con todo, plan. despejando Olimpia. Mucho dominio de Cerro Porteño hasta el momento, pero no es tan preciso. No es el Cerro que anda definiendo con un Torres, con un Iturbe. Y Cecilio muy Cecilio. Va con todo. Domínguez, este es Fabricio. Tocó para y ahí le quedó. Sí, se le pasó a Iturbe. El partido Moisés Franco va 1-0 ganando Olimpia. Tap para la pantalla. Dale. ¿Qué va a Cerro? Se vi. Ay, impresionante. La pelota que regala Cerro. Mamá querida. A ver, esta es la repetición, Mira el taquito. Espectacular, precioso. Ay, capazo ahí. Uy. Olveira metió la pata. Mira lo que hizo Araujo, Oh, no. Ya se gol de Domínguez. De Fabricio. 22 minutos de juego. Cerro con la pelota. Posesión, para mí, un 70% del ciclón de Barrio Sí, Unido. boludo, pero no estamos llegando. Estamos No teniendo la aprovecha. pelota. Está la tendencia, pero no está la definición. Y Cerro tiene que ser incisivo. Jueguen por abajo, dice Luis Franco. Cuando apenas gana Cerro, igual está así, dice. Qué bien. Ahí está, jugando Olimpia. Se viene ahora Leguizamón. Falta, no. Sí, falta. ¡Sí! Falta. Pelotas paradas peligrosas para Olimpia. Se te ganó bien la posición, papá. Bien. Pelota parada Bien, Legui, boludo. para Olimpia. En esa, Matías Damián Pérez decía, no, es que cobras. Pero ahora Olimpia tiene la posibilidad de un tiro libre, un córner corto, dirían algunos. Frente a Preferencia. Se va a ejecutar la opción. El banderín de córner, mirando de cerca. El lineman, atento. Richard es tuya, Piden por Richard Ortiz. Es tuya, Richard, El fantasma, el verdugo, que cuando hay clásico atiende el llamado del gol. Como vos sabés, Richard, Ay. Pelota parada para Olimpia. A tu estilo, Richard, 23 minutos. A tu estilo, Richard. Dice, tírame a mí. Atención, va a jugar Quintana. A tu estilo, Richard. Va a levantar Leguizamón. Leguizamón. Dejó para Quintana que manda al centro. Y está Pérez que no puede. Cae. Viene el remate de redes. Le quedó la pelota al arquero. ¡Qué bien lo que hizo! ¡Capazo! ¡Tapó! ¡Ay, arquero, señoras, señores! ¡Martín!
Excelente, Arias. Impresionante el arquero Excelente. Franco. Excelente, Martín Arias. Excelente. Sentale 10 años más gatito si hace falta, hermano. Sos de los pocos que está poniendo huevo en este partido. Impresionante la portería de Cerro Porteño. No tiene 2 goles gracias a Martín Arias. ¿Qué pasó? ¿Está revisando VAR? ¿Habrá alguna mano? ¿Habrá alguna posición adelantada? Ojo que No, posición el adelantada no, auricular participa, es protagonista y chequeo VAR. Cuando es Arambir, chequear o algo. Autoriza. Autoriza. Héctor David mueve la pelota limpia, manda al centro al área, saca, despeja Cerro y le queda el remate. Martín Arias. Cerrista, no se canse de agradecer a Diego Martínez que escogió. Ay, 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 se resbaló. Se resbaló ¿Quién era? Cecilio, creo que fue. Cecilio. Qué raro. Uno. Hijo de puta lo que sacó, amigo. Mirá lo que hizo Capazo. Vos sabés que me recuerdo de un gol de Capazo que fue así mismo. Sí. Engancha y le pega. Lo que sacó Martín Arias, amigo. No, dejate de joder lo que sacó, porque esa pelota se había desviado en el camino, Coque. Mirá, qué grande el arquero. Qué grande el portero. No hay penal, Abraham, tranquilo, no hay penal. Tranquilo. Hay juego para Cerro. Uy, lo que entrega. Redes. La mueve Hugo, quiere recuperar Cerro Porteño. Araujo. Este es Araujo, mueve la pelota al Ciclón de Mario. El esférico le guía al portero, la figura del partido. Porque evitó 2 goles. Evitó 2 posibilidades de gol para Cerro. Evitó el segundo gol de Olimpia, ¿eh? Así mismo. Qué bien le pegó Vargas. Sí. Vargas le pegó Con desvío y muy todo bien. sacó, ¿eh? Sí, no. Esas son las pelotas más difíciles de sacar. Vamos, Olimpia. Dice el chat. ¿Qué tal está jugando Cerro? Dice. Y no está Tiris. jugando mal. Cecilio uno menos en Cerro, lamentablemente. Vos sabés que el de Capazo acá para mí me pone punta cara ya. Sí, que explote todo. Sí. Piris Damota levanta el esférico y otra pelota desperdiciada para Cerro. ¿Qué pasó, cerristas? No, que ganaban, dice Goku. Falta mucho, Tranquilo. minuto 20, rey. Tranquilo, muchachos, falta mucho. 26 minutos de juego, de enfrentamiento. Olimpia está ganando 1-0. 1-0 gana el Decano. Este es Matías Damián Pérez. Cecilio Domínguez ya no puede estar jugando, dice. En esa Erjo. Rodney Salinas está mostrando el partido. Saludos para Rodney Salinas. Ah, qué buena onda que soy. Atención que va Domínguez, Fabricio Domínguez manda al centro y está Araujo, cabeza metió, saca Olimpia, Araujo la baja de pecho, Bien, saca Redes, Olimpia. Alexis Fernández en Bregas a ser baneado. Mirá lo que dice este tipo. Mirá, será. Ah, no, Fátima Medina, maleducada, grande Alexis Fernández. Te banco, Alexis, perdóname. Fátima Medina es la maleducada. Te dijo Rory Red, dijo. Rodney Salinas dice. No entiendo. Hola, ¿y qué está mostrando el partido? Ah, Jesús, gracias por seguirnos. Epa, ¿qué pasó? Sí, A ver. Va a haber cambio, ¿eh? Hay cambios, Gastón Gastón Jiménez Jiménez nos sigue. Gastón Jiménez lesionado, ¿eh? ¿quién va a entrar? El Pitbull Peralta. Imagínate la que se Para mí te... que era Peralta, ¿eh? Sí, Peralta. Gastón Jiménez, jugador importantísimo, será. 3 partidos seguidos no puede A jugar. ver, Gastón. Ahí, Ahí Sí. le murió el perrito, ¿eh? ahí dijo chao. Es momento de retirarse, dijo Gastón. Vamos, está por pantalla. Qué grande Thiago. 14, crack total. Alcaraz se calienta. Alcaraz se prepara, quiere ser protagonista en este clásico. Lucas Morales también captado por la pantalla. Le sacamos el invicto a Cerro, dice Goku. Se viene Peralta, Fabricio. Hombre que también juega bien los clásicos. Vamos a ver qué tal está porque lo vi Thiago muy también pesado. se ¿eh? lesionó, parece. ¿Caballero? Sí. ¿Caballero? ¿Se lesionó Caballero? Gracias, Bruno, por seguirnos. Paraguay, te digo que estamos sobre los 28 minutos con 45. Gastón, jugador dice Héctor Paredes. Gracias, Paraguay, por seguirnos, crack total. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se reanuda? Pasa que se le está atendiendo a Gastón Jiménez Ah, en en el campo de juego. Muchachos, tienen que Juli, sacarlo. gracias por la rosa. A vos, Paraguay. Hay que jugar al fútbol. Juguemos, muchachos, dale. Sacalo Vamos al afuera, fútbol. atendelo.
Dale. Ok. Verá, con otro también ya. Y Uma se cae el. Justito cuando... Se acaba de rebalar Peralta frente a la cámara. Saliendo Morales. Se viene Redes, pide Redes. Cae. No, pero la cancha, la cancha. Sí, la La cancha. cancha está un desastre, boludo. Ahí avanza Araujo, dejan la pelota a la carga. Bien. Va Blas Riveros, corto esa situación, corto Vargas. Ahí juego con las manos, corresponde a Cerro Porteño. Quiere jugar Blas Riveros, le pide más intensidad a su equipo. Que vayan abriendo. Esta cancha está medio perón, la verdad. Sí. Coque, ¿qué pasó? ¿Por qué no habla? Dice Carlitos. Está resbalosa la cancha ahora mismo, ¿eh? Este No, estamos es viendo el partido, muchachos. Velázquez. Sin interrumpir el Relato. Atención relato. que va Cecilio. ¡Epa! ¿Qué pasó? falta. Cecilio, hay falta contra ¿No Cecilio. será amarilla? Roja. Amarilla, amarilla. Hay pelotas paradas para Cerro Porteño. Pelotas paradas peligrosa. ¿Quién hizo la falta? Richard. ¿Leguizamón? ¿No fue Richard? A ver. ¿Fue Quintana? Quintana. Gracias, Osmar. Espera. Sí, me falta. No, sí, es que va a ser. Pelotas paradas para Cerro. Menos mal no está la infumable de Belén. No. Oridú, tranquilo, na. Elías, gracias por compartir. Pelotas paradas para Cerro Porteño. Vamos, Cerro, dice Achiván. Tenemos 30 minutos de juego. 1-0 gana Olimpia. 1-0 gana Olimpia. Pelota parada para el Ciclón de Barreiro. Cecilio, el nuevo Neymar, dice Héctor. Gracias, Paraguay, por seguirnos. Atención. A ver quién le pega. Gastón no le debe ir atento. Cerro Porteño, tiro libre. Tiene goles inolvidables. Goles que han marcado su historia en los clásicos. ¿Quién le pega? ¿Será Cecilio? ¿Será Iturbe? Iturbe con la zurda. Autoriza al juez. Deja el centro Cecilio. Y está Torres. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que se perdió Torres. Casi. Logró darle con la cabeza. Metió el rumbo correcto, pero le faltó un poco más de dirección. Yo también, hermano. Vos sabés que la había dentro. No, pero por mucho. Dale. Araujo. Mueve la pelota rapidita Mota. Se viene Cerro Porteño. Vamos, muchacho, Atención que va tocando Fabricio. Este es Iturbe. Metió las piernas. Ganó Richard Ortiz. Pelota arriba. Va a la carga. Ahora Thiago. Olimpia. Caballero. Caballero. Sigue. Toca para Richard Ortiz. Recupera Cecilio. Mete Vámonos, intensidad. Richard. Este es Iturbe. Falta pide Iturbe. Sigue Iturbe. La mueve. La deja para Blas Riveros. Riveros, ex Talleres, ex Olimpia también en su momento, jugando este clásico. Araujo, ahora para Gastón. No salió de la cancha Gastón. No se produjo el cambio. No. Gastón. Gastón, Pero yo tocando, creo, ¿sí? Yo creo que sale en el primer tiempo. Blas Riveros. Blas, se Pero- colocina Blas. ¿Recupera Cerro? No, no se lo permite. Ahora sí Pirita Mota. Se viene Gastón, piden la falta y falta de Richard Bien. Ortiz. Pelota parada, señoras, señores, para Cerro. Ya jugó rápido. Jugó rápido. Juega rápido el Ciclón de Barreiro. Este es Matías Damián. Gastón, Matías. Van devolviéndose la pelota los jugadores de Cerro Porteño. Por el lado derecho espera Fabricio Domínguez. Por el izquierdo, ordenando y tocando Blas Riveros en el área. Está Torres. Va Blas Riveros, manda al centro. Corner. ¡De Redes! ¡Hay córner, hay córner, hay córner, hay córner, hay córner! Para Cerro Porteño. Para el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Será esta? Piden por Pachi. Piden por Pachi. Que entre Pachi y salga Cecilio, dice Diego. Hay córner para Cerro Porteño. Iturbe manda la bocha al área. El salto que está. No puede ser. Le queda a Cecilio. La baja de pecho. Cecilio. Arquero. La peor que voy a decir. Cecilio le pegó. No le puso fuerte al disparo, ¿eh? Vamos a dejar que peguen ahí los perros. Vámonos a despertarnos. Y vale Guizamón, y vale Guizamón, y vale Guizamón, y vale Guizamón, Leguizamón. Sacó rápido, pero había falta. ¡No! Sí, está se bien. cayó solo. No, les tiró Coque. Cerro Porteño está jugando bien, pero no está logrando Les tiró, mirá. meter los goles, Denis. Ahí le empuja. Ah, pero igual iba cayendo Domínguez. Después le empujó. Claro.
Vamos compartiendo, vamos dándole like. Cecilio le pega como toda una princesa, dice Héctor. Mira cómo le pegó. A mí me dio miedo que dejamos tanto espacio ahí para que Cecilio pegue, loco. Y está haciendo bien Olimpia. Está dejándole libre a Cecilio. Pirizamota. Que menos peligro Levanta el Federico Pirizamota. Morales que responde de cabeza rechazando y aparece ahora en esta Cecilio. Vamos, nada. Bien, Bien, Cecilio. Despertate, hermano querido. Domínguez, que va Cecilio. Se desvía el Federico. Viene ahora Gastón. En corto para Pirizamota. Arriba por derecha está Fabricio. Decide jugar para Velázquez. Velázquez que va. Le mete ímpetu. Velázquez manda al centro y está Torreno. No podemos errar tantas. No podemos errar tantas. Los perros teníamos 3 de gol, ya tuvimos. 3 para gol, ya tuvimos. Impresionante. Qué bien, Excelente Velázquez. lo de Velázquez. Fue a la carga, buscó el pie de Torres. Lo encontró, pero Torres no pudo desviar. Excelente marca de parte de Vargas. No permitiendo darle Hermano, 3 la ya dirección tuvimos. que necesitaba. 3. Cerro tuvo 3 grandes chances de gol, todas desaprovechadas. Ahí va Cerro. Atención que recupera Olimpia. El decano con Hugo Quintana soltando la pelota ahora para Pérez. Pérez que domina. Va el hombre de los botines rojos. Cae Pérez. Hay falta. Profe. Hay falta. Gracias a Sebas. Gracias a Canterito por compartir. Hola, Joas Style. A ver. Fuerte la entrada de Iturbe. Lo bajó Rodrigo Pérez. Remonta Pio Franco, dice. Y espero que sí, los perros. Espero que sí. Yo creo que Cerro está jugando mejor, está teniendo más chances, solo que no estamos concretando. Quintana. Soltó la pelota para Redes. Redes va a la carga. De vuelta la devolución es para Quintana. Quintana para Redes. Hasta el fondo va. Hola. Noah Kantz. ¿Cómo te va, Noah? Espero que bien. Conéctense. Vivan el fútbol. Cerro tiene el control del partido. Cerro tiene la pelota, pero Cerro no llega al arco. No se apuren, boludo, para jugar. Ahí está Cecilio. La salida corresponde al portero. Fabricio Peralta va a ingresar. El Pitbull. Ahora va a ingresar, ¿eh? Sí, no puede más. No puede más Gastón. Sustitución, modificación en el equipo del Ciclón de Barrio Obrero de Diego Martínez. Va a salir Gastón Jiménez. Va a ingresar Fabricio Peralta. Peralta, que tendrá la posibilidad de jugar el clásico del fútbol paraguayo con muchos minutos restantes. Se va. Pero igual te das cuenta que Gastón luego tenía una molestia antes del partido. Bueno, pero Gastón se lesionó antes de comenzar el torneo, antes de entrar en un partido, antes de la pretemporada, o sea, es una inversión muy grande que hizo el club, un jugador muy caro y no está jugando. Carajo, no juega. Cuando juega bien, pero cada muerte obispo. El tema es el siguiente, en estos partidos lo necesitas, Franco. En estos partidos, buscar a Franco, dice Andy. Tap para pantalla, conectate, dale, que se viene Cerro. Va ahora Torres, quiere ganar a Luca Morales, no se lo permite Morales. ¡Morales! Tu cara, Franco, ¿qué pasó? Dice Andy. El Férico arriba, atención que quiere ganar Rodrigo Pérez, se escapó. Casi la mete Pérez. Seguimos partido. Baja. Retrocede Pérez. Viene el esférico para Blas Riveros. Se muestra Blas. Pérez, boludo. Atrás la pelota para Cerro. La salida es de Velázquez para Pirizamota. Che, está muy mal la cancha, hermano. Sí. Está muy rebalosa. Saliendo el Ciclón de Barrio Obrero, la carga, cortando en esa Morales. Se viene Redes. Rodney Redes que mete ímpetu. No, qué falta. Falta, dice el juez. Es lateral. Lateral. Profe. Se enoja Lateral todo. para Cerro, es Y Coque. claro, espera un ratito. No es falta, es lateral para Cerro. Pero igual hay que ver. amigo. A ver en línea, no alzó nada. Amigo, es falta. Tocó la pelota. No tocó la pelota, Claro que boludo. toca la pelota, ridículo. ¿Cómo hace falta? Entonces, ¿por qué va a ser lateral para Cerro si tocó la Y pelota? porque era lateral, pero cobró más lateral. Ahí lateral para Olimpia. ¿Qué hijo de puta? Epa, ¿será amonestado alguno? Debería ser, bueno, ¿de Cerro? no, de Cerro no. Gente que reclama. Dale a Cerro, dice Yurix. Cobró para Olimpia al final, pero lateral era, no era falta. Referee vendido, dice Luis. Falta de Juan Gabriel Benítez, gran cerrista. Pero si toca la pelota. Señores, el partido va 1-0. 1-0 gana ahora mismo Olimpia.
El gol cometido, golazo de Hugo Quintana. 39 minutos de juego. Martín Arias, atento. Olimpia segundo tiempo que tiene que salir a proponer algo más, ¿eh? Tiene que salir a proponer algo más. No podemos estar jugando así. No podés estar jugando así. Tenés que jugar mejor. Viene Cerro. Mueve el Ciclón. Uno antes de ir al primer tiempo, por favor, Nacerro. Mala pelota que metió. Epa, se enojó Martínez, ¿eh? Claro que sí, pelota desperdiciada por el jugador Matías Damián Pérez. ¡Ey! Le dice. Señoras, señores, ¿cuánto va? 1-0, Santix. Y como le miró, ¿eh? Ha sido un burro Le pedal. miró Blas Rivero, ¿eh? Pues no es de Blas Rivero la culpa. La culpa es de Matías Damián que le asoman el pase. Ahí va Fabricio, ante Leguizamón, recupera bien. Ahora Olimpia, Cerro ahora. Se viene el decano. Ahora es. Ahí Era. está. Moviendo la pelota. El decano. Este es Olimpia con Gastón Olveira. El corto de la salida para Tutu Vargas, ex Guaraní, jugando su primer clásico. Este es Matías Damián Alcaraz no Pérez. entró al final tampoco, ¿no? No, No, estaba calentando Alcaraz. este es Piris Damota. Yo creo que Damota. capaz entra en el segundo tiempo. A la carga Damota, dejó para Torres. Torres de vuelta para Blas Riveros. Este es Piris Damota. Damota que mete la pelota, una diagonal excelente. Uy. Está jugando muy mal Torres. Torres. Malísimo. Torres hace Malísimo. mucho no le diga con este nivel, ¿eh? Malo. Venía, Malísimo. estaba jugando bien. Sí, o sea, Pero estaba jugando yo te bien, digo estaba algo. marcando goles. Para mí ni uno está jugando. Cerro tiene mala pelota. Ay, Gastón. Este gana vergüenza. Ese gana vergüenza Coquer. Cosa que puede pasar. Ese gana vergüenza Coquer. 41 minutos. Ahora, si te llega a entrar este gol con un córner, ahí sí es otra cosa. Córner, señoras y señores. Va Iturbe. Es que ahora tiene que lanzarlo Cecilio. Ese era el problema. Iturbe lanza muchos a primer palo. Buscaba el segundo, que llegue el cabezazo de Velázquez. No esperes más, Cerro Porteño. ¡Hay córner! ¡Se viene el centro de Cecilio! ¡Oh, primer palo! Pero uno peor que otro lanzando centros, No, ¿eh? pelea es válida. No, tranquilo. Vergüenza, dice Guille. Córner. La coloca Cecilio. Vamos a ver si buscan a Velázquez. Es su mejor cabeceador. Se mueve también Araujo. No le dice Cecilio a Araujo. Habrá córner para Cerro. Viene el centro de Cecilio y está de vuelta a comenzar el partido Liga Derete. Dale. Y se va a la Ahí está carga Leguizamón, Olimpia. Leguizamón, Se va a la Leguizamón. carga Olimpia. Tocó la pelota Quintana para roja. Roja, Roja. Es roja, profe. No, amarilla. ¿Qué? No era último hombre. No era. Pero se escapaba, boludo. No era dirección al Se arco. escapaba. No era con dirección al Piden arco. roja. No. ¿Quién es este? Priamota, ¿verdad? Priamota. Entregó la pelota y fue a la carga. Qué buena pelota metió Quintana, ¿eh? No. Uy, señoras y señores, se le complica la película a Cerro. Se iba solo. No iba con dirección al arco. Por eso no es roja. Uy. Yo creo que lo puede llamar al VAR. No. Amarilla está bien. Amarilla lo irá, ¿eh? Claro, vino a reclamar. Lo de Cecilia ya es una vergüenza, dice Héctor Paredes. Hay pelota parada para Olimpia. Señoras y señores, vos lo estás viviendo a través de Pasión Estudio. Tenemos amarilla para Gastón, amarilla para Fabricio Domínguez. Ahí está Gastón, el charrúa. 242 personas. Dale. Está toda la pantalla. Ahí está el portero. Directamente al aro es si ya iba solo. Claro, iba solo, boludo. No es su último hombre, pero No, dice iba César. solo. No iba. Iba solito. No iba. Claro que sí. No. Gracias, Álvarez, por seguirnos. Por eso él tiene el título de árbitro y vos no. Se calienta la mesa de pasión, señoras y señores. El superclásico del fútbol paraguayo nos están bailando. Es más Cerro y Olimpia solo a los contragolpes. No, y sí, pero a Olimpia le va bien, hermano. ¿Qué te puedo decir? Gracias, More, por seguirnos. Ahí, ahora, atención médica para Leguizamón. Se va acabando el primer tiempo. Se queda con 9 Cerro. Dice, a la pucha, ¿por qué, pio? No, tranquilo, Editor. No, porque Cecilio pues ya es uno menos. ¿Dónde está Olimpuerco? Dice Bebu Misu. Ay, juelote.
Bebu, Desastre mi Cerro. Gracias, Lautaro Amarilla, por seguirnos. Anda, Broik. Hola, Micaela Ruiz, ¿cómo estás? 44 minutos. Ahí está Giovanni Bogado. No, varones también ahí, Ah, Bebu, mi susurro no anda, bro. IG. Estás escribiendo a Bebu. No sé quién es. Y es un streamer argentino, Bebu. ¿En serio? Amigo, yo estuve con él con Bebu, creo. No, amigo de Juaco López. Genial la transmisión, pero Olimpia debe ganar. No está dominando, viendo por TV, pero escuchando por TikTok. Gracias, César. Gracias por estar. Hay pelotas paradas peligrosas para Olimpia. ¿Se van a producir cambios? ¿O qué pasa? Yo me fui a farrear con Bebu y jugadores de Olimpia en Facebook. No, Qué temprano metió el gol Olimpia. Dice, por favor, que salga ya 5 minutos Cecilio. más. 5 más. ¿Cerro mete el gol antes de que se vaya al vestuario? me hago caca encima. Con gusto encima. 4, no era 5. Y bueno. Bueno. Y bueno. Y bueno. Le va a pegar. Ojo, que este está encendido. Este le va a pegar al arco. Quintana manda al centro. Ahí está. Martín Arias. Muchachos. Metámosle gana, boludo. Metamos la cabeza, algo. Gracias, Ivancito. Cores. Tocando Cerro. Cerro tiene que aprovechar, tiene que buscar porque tiene la pelota, pero no está haciendo lo que más necesita. Meter el gol. Mandar por lo menos una pelota difícil a Olveira. No está aprovechando Cerro Porteño la posibilidad de posesión que está generando en el partido. Ahí va jugando Velázquez. Descarga en Matías Damián Pérez. Pérez, devolución para Velázquez. Movimiento por el costado derecho de parte de Fabricio Domínguez, que recibe el esférico. Fabricio Domínguez manda la pelota para Blas Riveros. El salto que está, sale Olveira. ¡Ay, córner! ¡Ay, córner! ¡Ay, córner para Cerro Porteño! Grande Fabri, grande voz. Tapa para la pantalla. Quédate acá con nosotros. No tenemos imagen, no, pero tenemos la pasión del superclásico. Viene la pelota de Iturbe, saca Olimpia. Cecilio que persigue. Cecilio. Mete el esférico para Velázquez. Velázquez que manda la pelota arriba para Fabricio Domínguez. La vasca muy bien Héctor David. Con tanta tranquilidad. Héctor David Martínez. Deja la pelota a Gastón Olveira, que está amonestado por protestar justamente. Ahí va jugando, se escapa la pelota por el costado derecho. Hay lateral frente a la cámara principal. Hay juego de parte de Blas Riveros con las manos. Blas Riveros. Riveros se tarda en la ejecución. Cerca de Martínez se va a producir la acción ahora. Preferencia mirando atentamente. ¿Por qué no cobra? No encuentra compañeros para jugar con él. Dale, le dice. Y ahí está. Mala entrega de parte y se va a la carga. Y se va Olimpia. Atención con esto. Thiago Caballero. No pudo, Thiago. Peor que los burros. Recupera. Amigo, abrí. ¡Qué lento que sos! Cerro Porteño que juega. Se la perdió. No sé quién es peor, el que sacó el lateral, el que chutó mal o el que quiso. Mamá quería a Thiago, boludo. Fuerza Azulgrana para buscar el empate, dice Micaela. ¿Cuánto tiene Thiago? 22 tiene. Estoy seguro que está lesionado, boludo. Atención la pelota que le meten y va cortando Héctor David, que está jugando muy bien en Olimpia, mi querido Coque. Sí. Está supliendo muy bien el rol del lateral izquierdo. Ahí. Uy. Perdóname, Coque, ¿sí? Sí. Está supliendo muy bien el rol del lateral izquierdo hasta ahora Héctor David. Fuera Chiqui, se Fabri. Ahí está jugando Piris Damota, arriba para Torres, de vuelta Capazo que le saca. Rodrigo Pérez participa en la acción de despejar. Este es Piris Damota. Cerro Porteño buscando ese gol del empate. Se va al partido en su primera etapa y Olimpia busca el segundo. Cerro el empate, va Peralta. Perdió Peralta. Parecía un poodle, boludo, en vez de un pitbull, carajo. Parecía un caniche toy. Qué lindo pase. Se va a la carga Olimpia y se va a la carga el decano. Este Ronnie Redes manda al centro. 19 nomás tiene Thiago encima. Corner. 19 nomás tiene. Es corner, es el lateral, ¿Qué es corner, Creo que va a ser lo último. Sí, porque ya se va al partido. Sí. Mira Alfaro. Ahí está el hijo de Marito, el hijo de Harrison, Alfaro. Y luego nos cuento. ¿Terminó? Si sos el hijo de Dani Darros. No, pero ¿de cuándo máquinas están ahí con Alfaro?
El hijo de Marito y el hijo de tiempo. Harrison. Vamos a... ¿Ves que al baño? Yo pego al baño un rato. Andate, pero. Andá nomás. Bueno, señores. ¿Qué? Sí, hay hincha opinado el Cerro Porteño. Espera este dato que me está pasando Pablo, que me dice que... Ah, live pausado, dice. ¿Qué tipo? No, mentira, está bien. Está bien. No, salva todo. Franco, alentá que vamos a ganar, dice el autor amarilla. ¿Qué minuto es? Nos fuimos a la primera etapa. ¿Se terminó? A ver, ¿ya volvió? Sí, ya volvió. Perfecto. Marcos, me saludás por mi cumple hoy. Espera, Good Milk, ¿cómo te llamas sinceramente? Godmil, saludos Godmil. Feliz Godmilk, cumpleaños, tu mi nombre, rey. necesitamos Godmilk. No te podemos decir feliz cumpleaños Godmilk. No tiene consentido. Yo quiero tu nombre, papá. Anina, ¿qué pasó acá? El wifi. ¿Qué pasó? Ya voy. Dice Guillermo. Perfecto. ¡Vamos, Guille! Bueno, feliz cumpleaños. Queremos mandar nuestro feliz cumpleaños a el querido Guillermo, ¡Partidazo de Pérez! alias Godmilk. Gracias por estar siempre, por bancar. Y espero que hoy puedas disfrutar con amigos, con la familia, con la novia si hay, con quien quieras, con quien te apetezca. ¿Ok? Dice, saludos Coque y Marco, Franco, a mimir. Dice, el árbitro nos está cagando y se la pista. Señores de TikTok, ¿cómo vieron el partido? ¿Qué tienen que hacer? Si sos cerdista, decime qué cambios haces. Si sos olimpista, ¿mantenés este equipo o tocas un poco? El árbitro nos está cagando, dice Mauri Bru. Sí, yo sostengo, para mí era roja. ¿Era roja? Para mí era roja. Bro. ¿Iba directo al arco? Para mí iba directo al arco y era roja. No tiene otro sentido. Es que, ¿sabes qué pasa? Vos podés decir, ok, Piriamota iba a recuperar la posición. Pero, ¿quién sabe si Leguizamón iba directo al arco? ¿Entendés? O sea, eso también pasa. Para mí debería haber sido roja. Hoy vino Benja, ¿eh? ¡La cabra! Dice, ¿y el planchazo? Volvé Chiqui. Dice, gracias Alejandro Sarden. Vamos a comprarle una remera. Sardán. ¿Qué dice? Muy bajo le entró, roja era. Che, hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué? Hay que decirlo y lo digo sin miedo. Decilo. Qué partidazo de Pérez. Partidazo. Qué partidazo de Pérez. Un Pensé tipo que vino Benja, Pensé que vino Benja. Manejando el medio campo. Pensé. Me chupa un Manejando el huevo. medio campo. Me chupa un huevo. Estoy ni hablando. No me importa. Manejando el medio campo. Viendo bien los tiempos. Bien Rodrigo Pérez. Increíble. Muy bien. Igual yo creo que Bogado va a entrar en algún momento. ¿Bogado? Sí. Dice, gracias Cari por seguirnos. Es más, yo creo que los cambios que va a hacer Ramón Sí. va a ser Bogado Después. en vez de Richard y va a entrar Alcaraz por Caballero. Alcaraz por ¿O Caballero. sabes qué? Ujú. Ojo, Ojito que por ahí no entra un varone. Faustino, decís en este clásico, Faustino, varones. Sí. Bueno, está bien. Es lo que dice Coque. Gracias, Carlitos Jiménez, por seguirnos. Ahí está. ¿Sabes qué pasa con Caballero? ¿Qué pasa? Yo siento que sintió algo. Ahí está. ¿Tiene molestias? Creo que tiene una molestia, por eso está... Porque en los primeros minutos estuvo encendido. Él prácticamente hace el cuerpo para que se pueda armar la jugada de gol. de Claro. Olimpia. O sea, eso también hay que ver. Gracias, Fabri Cáceres, por compartir el live. Gustavo Velázquez fue a buscar muy enojado a Fabricio Peralta al final del primer tiempo. Pues, Si no ¿será? lo paraban sus compañeros, terminaban los golpes, dice. Claro, porque Fabricio entrega la pelota que es para la... No. ¿Fue Fabricio o fue Piriamota? Ah, ¿para el contragolpe? Ah. Igual Peralta está haciendo una que otra Che, cagadita. mirá un Franquito esto. Gustavo Velázquez fue a buscar muy enojado a Fabricio Peralta en el final del primer tiempo.
Si no lo paraban sus compañeros, terminaban los golpes. A la pucha. Sí. Eso dice ABC. Voy al baño un rato. Dale. No, y está bien. Usted, carajo, para el capitán Velázquez, que le manda a la puta a todos. A Cecilio le tiene que meter una pizza a Polo, va a empezar. ¿Cómo vas a pedir por varones que es peor que Thiago? Dice. Igual no lo vimos tanto a varones todavía, ¿eh? No, te juro que no es Moquete, locura, Velázquez y Peralta lo separaron los compañeros, dice. A la pucha, se calentó luego. Te extraño, Chiqui, dice Gordo Acosta. Y Puiteca, dice, Fabricio Arguello, ¿cuánto va? Está 1 para Olimpia, 0 para Cerro. Saludos para nuestro querido amigo Eitan, que va compartiendo el live. Ganamos 3-0 a media máquina, ja, dice los perros. Y bueno, muchachos, sí, mal el fútbol. Te extraño, Peluso. No, te juro que era una locura lo de... ¿Lo el de qué? señor Cecilio Domínguez. ¿Saldrá en el segundo tiempo? Debería salir en el segundo tiempo. No puede ser. No puede ser real la que erró. Entre otras cosas. ¿Cómo andan, chat? ¿Todo bien? Macio Argel estoy. Estoy con cara de culo. Ya me fundió mi fin de semana Cerro hasta ahora. Yo creo que falta un tiempo donde puede cambiar todo. Un gol nomás. Estamos teniendo la pelota. Pero estamos teniendo mal la pelota. Estamos haciendo cualquier cosa. Estamos perdiendo balones. ¿Cuántos goles? O sea, si vos te pones a pensar cuántas ocasiones de gol generó Olimpia por su cuenta sin haber hecho cagada Cerro. Son muy pocas. Claro. Cerro se mandó mucha cagada en el medio campo. Y Cecilio está perdiendo todas. Y erró un gol claro. Torres erró un gol claro. Tenemos que empezar a... O sea, lo mínimo que espero que entre Martín al vestuario y empiece a armar un quilombo. Le cae a puteato. Velázquez se... Como dijeron los perros, se puteen. Y que salgan como un equipo llegada. Porque te juro que es una vergüenza lo que está haciendo Cerro. Porque estamos jugando como cagones, boludo. Estamos jugando como cagones y cagones no somos. Pero no pega. Doca Cabé y Cecilio, dice Miguel Luf. Casemiro. Miguel, te voy a decir lo siguiente. A la única persona que yo le voy a dejar decirme esas cosas es a Lula, Diego. Yo no te conozco a vos. ¡Ya! Ahora te echamos para mí. Andamos a los brother, te hinchamos nomás. ¿Ño qué? Franquillo. Olimpiano está jugando bien. ¿Y Cerro tampoco? No. Para mí Muy hay malo. los dos están dando una exhibición de fútbol realmente Paupérrima. La cancha es una está muy cagada. fea. Está La muy cancha fea. es muy fea. Nos manda más clásico a Ciudad del Este, boludo. No, está muy fea. Muy Lula fea. que mandó a decir. No, la cancha está muy fea, en serio. Sí. Es una vergüenza, no se puede jugar. No sé. Igual no estamos proponiendo ni mucho fútbol, ni Cerro, ni Olimpia. Evidentemente Cerro tiene un control más del partido, del balón, de la pelota, pero te das cuenta como Cerro hace cagada en el Cerro- campo y Olimpia tiene las más claras. Tiene las más claras. ¿Sabes Aquí. qué es lo preocupante para Cerro, creo yo? Cerro erró muchísimo. Erró mucho y regaló mucho. Exactamente. Yo me puse a ver ahora, todas las chances claras que tuvo Olimpia, Cerro regaló. Boludo. Vos sabés que yo creo que si Martínez no le llega a cambiar a Domínguez, no Cecilio, sino Fabricio, ¿Slatcher? se le puede echar. Es un jugador que juega mucho al roce. No le puede sacar Entonces, tampoco. No le puede sacar Es un tampoco. error muy grande el que hizo Piri Yamota entregando la pelota ahí. No sé si fue Pero- Piri Yamota o fue Peralta. No puede tampoco sacarle a Fabricio Miño porque es el único diferente que tiene en Cerro. Lamentablemente. Y justamente eso, o sea, te condiciona un jugador que realmente Pero está no le vas a poniendo sacar huevo. y no podés sacarle. No podés sacarle. Claro, por eso no podés sacarlo. Franco, vos sos peor lo que le pasó a Cerro Porteño, peor que Zapac sos, dice Lulax. Mucha propaganda Prefiero para no nada a opinar. la cancha. Yo te digo algo para mí. Que no se podía hacer nada también. Porque vos no podés mandar a Encarnación. Porque primero que nada, Encarnación Peor. entran 15.000 personas. Tenés solamente un acceso. Imagínate si vas a hacer que entre la... Todo al mismo lado. La misma todo al mismo barra. lado. La barra por el Imposible. mismo lado. Sí, no, imposible. Se te matan entre todo ahí. Segundo, la capacidad del Estadio de Encarnación no es una capacidad grande. O sea, hoy en día creo que el 3 de febrero es el estadio con... El segundo estadio con más capacidad. ¿Alguien está viendo el lo de, tercero. ¿Cuándo juega? ¿Cuándo es lo de Azu? Lo de Azu es hoy. Era hoy, creo. Y se estaba usando el defensor justamente para eso. Y bueno, tampoco vas a llevar de local un partido... O sea, no vas a llevar un partido de Olimpia local a la cancha de Cerro. Obviamente. Porque no da. ¿Cómo?
y llevar de local a la cancha de Cerro. No hay que verse limpiar local, amigo. Imposible, por eso. Es No tenés imposible. ni de O otra. sea, o tenés una de una. O Ciudad del Este, Mara. Ciudad del Este, porque si lleva Pedro Juan, Tampoco entra mucha gente. Para. o sea, Pedro Juan entran 27.000 personas. No. Podría ser también, pero... Es peor. 20 más. Es más quilombo. Sí. Además, bueno, hace poco mostraba 2 de mayo que su cancha estaba linda. En tema de empastado, justamente. Me gusta el análisis de la lesbiana de Olimpia. Yo no tengo. Coque, ¿puedes mirar un rato la cámara? Voy a acabar. Busca por ahí. Por ahí tiene que estar. Yo no tengo. Frábula. Y por ahí habré dejado. No tengo frábula. Peces, no. Exacto. Por eso no se puede, amigo. Bueno, tenemos 45 minutos, chat. Los amigos de Cerro. ¿Qué cambio haríamos en Cerro Porteño, gente? ¿Y qué cambio ¿Qué haría cambio en haría Olimpia? vos? ¿El video del moquete? Uy, Dan, entra un poco en ese link ahí del WhatsApp, si se puede. Dan, ¿podría abrir un ratito ese link ahí para ver en vivo lo que subió ABC? Ah, o sea, ¿realmente es un moquete? No, y parece que casi se moquetaron. Entra un poco a ver lo de ABC ahí que mandaron al chat. No, parece que Velázquez y Peralta casi se fueron a los golpes. Sí, es lo de Dani Chung yo ya vi, pero no sé si hay un video de... Claro que sí. Y ahí mandaron el link, Luis. Mira primero bien Twitter. Sí, epa. Así como Acá van está. las cosas que pronosticas, Coque, y yo no quiero... voy a esperar nomás, boludo, porque realmente cualquier cosa puede pasar. Igual yo te digo algo, me iba a dar miedo más un 2-0. Ay, tampoco es. Dios mío, los perros, el video del moquete lo te dicen. Ay, ya soy el rey sensacionalista, ustedes dan. ¿Qué fue? Hijo de ¿Qué puta. fue? Mostrá. Mostramos el video del moquete, los perros moquetes, hay pelea. Le puteó nomás. Ah, ¿Qué le es lo puteó, que- no hubo moquete. No pasó. Le putea nomás ahí, vos, así que puta. Ahí le ve. ¿Y después? Si no fuese por los compañeros agarraban a golpe. Ya pirona. Eso que es fútbol, las putas veces será. Qué plaga. Yo en serio quería moquete que le estén puteando en serio, no así nomás. Y como el color de su medio. Como el color de su medio. Como el color del medio que publicó eso. Amarillo. ¿Entendés? Amarillita. No, simpático. Pues bueno, si yo... Bueno, hubo moquete. Entonces, ¿por qué dice que hay moquete? Eso es lo más parecido. Si nos remontamos al 2015, diríamos, es un clickbait. Y el chat fue el que dijo. Fuera bola hubo más revalones que otra cosa. Una vergüenza fue. Fino como pedo de gato. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No. Entrar al ñoa. Pero apurate que... Vení. Apurate. Dale, pues, jefe, anda al baño y vení. Dale, jefecito. La cruz casi me cayó. Y arranca, hombre, y nada. Queda un minuto nomás dentro de tiempo. Yo todo chequeado. A veces... La cancha es horrible, chaval. No, la cancha está toda rebalosa. Bro. La cancha está toda No, horrible. horrorosa. Está toda rebalosa. Estiraron empate. ¿Eh? Estiraron empate. ¿Vos firmás un empate? Y para dentro de 20 minutos, sí. En 20 minutos te firmo. Te firmo de firmar en 20 minutos. Firma un empate y mañana venimos los dos maquillados. No. Ah, no, mamá acordé de eso, boludo. No, pues sí, la predicción. A ver, cierto. Vamos a ver un poco. Yo puse todo mi punto. 70.000 por ahí. Va a ganar y nada, empate, va a ganar. Uy, te va a llevar todo el premio. Qué plaga sería si Pablo gana. Ay. Estoy tratando de ver, boludo. No encuentro ahí, ¿no? Muchachos, yo estoy muy mal. Yo estoy desesperado ya. Fuera bola, Cecilio Domínguez me... Lamentablemente mi situación emocional depende mucho de Cerro y Cerro depende mucho de Cecilio Domínguez, la cagada que se manda y mi odio generalizado a Cecilio Domínguez ya me deja ciego, nublado, nervioso. Che, pues, ¿sabes qué? Yo nunca Yo te le vi- llego a encontrar a Cecilio Domínguez en el shopping. Le pido una foto. Pero, por favor, obvio que sí. Y de pelea fundida en Twitter, pelea quita. ¿La vieron foto? Pero, espera, te pregunto algo. Yo nunca te vi tan nervioso
Cuando agarraste, tiraste el micrófono y... Ese fue cine, amigo. Fue lo más cine que vi. Ojalá pierda un huevo algo. Ojalá pierda un huevo. Saca ese clip. Todo el enojo de Franco por Cecilio. Por favor, Pablo, después tenés que juntar todo mi enojo por Cecilio y poner en un mismo video. Está haciendo ya. Bien ahí. Pero esa parte donde digo que tiene que perder un huevo, por lo menos Cecilio tiene que subir sí o sí. Ay, ay, ay. Un huevo, Cecilio. Ahí está, mirá. Adrián Alcaraz ingresa. Adrián Alcaraz. Adrián, bueno, sale Thiago Caballero, que estoy seguro que lesionado. Que está lesionado, ¿verdad? Bueno, entra Alcaraz. Sale Caballero. Cerro no sale nada. Cerro no hace Cecilio cambio. le vi a Cecilio. Ya le vi a Cecilio. Cerro por ahora no tiene cambios. Ya le vi a Cecilio. Sí, salió Thiago Caballero. Thiago Caballero. ¡Marcos! Thiago Caballero. Tengo. No. Yo ya dejé la coca. Mismo equipo de Serra. ¡Dale, Marco, ya empieza! ¡Ay! Arranco yo. Y la pone. No, cerra tu cierre antes de entrar, mal educado, vení. 45 minutos, tormenta se avecina, pedo cacapis. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Entró Alcaraz. Entró Alcaraz. Sí. ¿Por quién? ¿Por Thiago? En vez de Thiago Caballero, el primer cambio de Olimpia hasta ahora. Perfecto. Arranca el segundo tiempo. Marcos, cagá todo rápido. Ya estamos. Finos. No se cortó el churro, pero estamos. Sinli. No. Sin licencia. Sin limpiarse, Diego. No pude ni hacer el otro. Más tarde el otro fuiste. Sí. ¿Por culpa de usted, güey? Sí, los dos ustedes se fueron ahí, yo sin papel, güey. Y bueno, papá, Ya cortaste la cola al No. Le cortó la cola al burro. Señoras, señores, arranca el segundo tiempo, Pablo. En TikTok tenés que bajarle la música a un chiqui. Demasiado fuerte suena el relato. Perdón, la música sobre el relato. Suena fero música. Se puso solo en el tempo. Tenés que ver cuando se pone solo. Bajáis por otra vez. No, está bien. ¿Se escucha bien? Sí, o sea, se escucha algo, pero potente está. Cagó el relato. Te quedó. Y se va a la carga del ciclón de Barrio. Este es Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez tocó para Iturbe. Iturbe que va, que bien que la hizo. Iturbe se coloca. Iturbe que va. 1, 2, 3, cayó uno y falta. Y sale Olimpia. Este es Morales. Pelota para Leguizamón. Quiere ganar a Velázquez. ¿Hay falta? Sí, hay falta, señoras y señores. Hay falta. ¿Qué hijo unicornio? No sé. Vamos, Olimpia, a ganar, dice Luis López Jara. Ponga la música del fondo. El de Ciclón, porfa, dice. No, acá neutral la onda. Peralta que va, levanta el esférico. Peralta, oye, ya. Peralta, ¿eh? Sí. Está bien, mitad ahí, aprenda más. Casi a los golpes. ¡Epa! ¡Qué bien recuperó Olimpia! Va la carga. Richard le pegó. ¡Richard! Arquero. ¿Qué es lo que me mirás? Así como si fuese que era peligroso. ¿Qué hacía si entraba? Díganme. ¿Qué hacía si entraba? Me desbloqueó recuerdos del P2007, brother. No, el gol de Willy Mendita Luque, papá. Saliendo Cerro Porteño. Que busquen el empate, por favor, dice Micaela. Es lo que esperamos todos. No sé dónde dejé mi botellita. Iba recuperando Olimpia, qué buena recuperación. Iván Rodríguez a la carga de Jorge Férico. Se viene a la carga Quintana. Quintana para el Leguizamón. Qué grande que son la Cabradón. Tocana, tirar nomás, ni bollo. Tiro, soltando el esférico. Cerro Porteño. Ya recupera el Ciclón de Barrio Obrero. Hay fútbol, hay partido, pero todavía no hay empate. Está ganando el Ciclón de Barrio Obrero. Perdón, Olimpia está ganando 1-0, Mirá hacia el gol. Mirá si hacía gol. Mamá quería Marco. Ay, Gaganita. Mirá hacia. Se va a la carga Cerro. Araujo. Tocó la pelota para Riveros. Se mueve Araujo. Buenas pelotas para él. Ay, se fue. Un domingo no es domingo si no tomás una buena pilsen. Mirá cómo le pegó, Sí. Gracias, Rosalía Mesa, por seguirnos. También a Thiago Leguizamón.
Por esas rosas, por esas dos rosas. Vamos, Cerro, a empatar y ganar, dice el Tato. ¿Qué dice el chat de TikTok? Perdón, qué flojo. Rivero, dice. A la pucha. Ahí va. Paraguay que va siguiéndonos. Ahí va el Ciclón de Barrio Brito. Bien. Corner. Corner de regalo. Hay corner. Regalito. Ojo con esta, Ojo. ¡Ojo con esta, Franco da Rosa! Dame tu poder, dame tu poder. ¡Se huele! ¡Se huele! De las cuerdas que tú te agarro en la mano de Me la puerco. deco. Maete a lavar, pero. Pero yo que no hice el todo, bro. No sé yo qué hiciste, pero algo agarraste. ¡Hay corner, señoras y señores! Buena gol. ¡Se huele! ¡Se huele! ¡Vendrá al centro de Iturbe! Mamá querida. A se huele cagada todo. lo que se huele, a cagada. Cagada me metí. Muy bien, teleférico ahora el Ciclón de Barrio Obrero. Tocando para Velázquez. Va la carga Velázquez. Velázquez que aguanta. Se dio para Fabricio. Domínguez que adelanta para Peralta. Manda el centro Peralta. Que bien la hizo. Va barriendo. Ahí manda el centro Peralta. Olveira. Gastón Olveira. Epa, nona. Ay, ¿qué es lo que te pasó, Gastón? Nona, Olveira. Igual está viendo Olveira. No, está haciendo tiempo, está enfriando. ¿Qué son esas cositas que aparecen al lado de los...? Es la gente que votó. Ah, qué facha, Sus predicciones. Las predicts. Sí. Epa. Casi. Uy, igual no iba a ser gol. O sea, no iba a ser lo que iba a hacer eso falta. no iba a poder ser gol. Si es que... Si es que aseguraba el 100%. Exacto. Tapa la pantalla. Conectaste, vivir la pasión con nosotros. Fuerza Ciclón de Barrio Obrero, dice Micaela. No asuste, dice Reina Irala. Perdóname, Reina. Saliendo limpia, se escapa la pelota de Morales. 2, por favor, dice. 2 por 20.000 la chipa, dice. Chipa. Mira Alcaraz, Está encendido para Vamos, Cerro Papá, dice Diana. Dale, Alcaraz. Alcaraz viviendo también su primer clásico. Fuera bola de quema la pelota. A los dos. Alcaraz. No saben, a nadie nos sabe qué hacer con la pelota, ¿verdad? Velázquez. Toca para Fabricio. Domínguez. Bien, Qué el único, el único. Fabricio a la carga. Diagonal metida. Juega por el costado izquierdo. Estadio Antonio Aranda Encina. En Ciudad del Este se vive el superclásico del fútbol paraguayo. A la carga va Araujo. Pelota arriba. Dejó para Iturbe que la baja de pecho. Levanta muy bien para Fabricio. Pide Iturbe. Iturbe que va a la carga. Iturbe que está en el área. Le pegó. Cortó Capazo. Bien, Cerro, como estamos preparándonos. Dale, sigamos así. Capazo, señoras, señores. Atento, el central de Cano. La pelota en la mitad de la cancha. Jugando Matías Damián Pérez. Se dio la pelota para Piridamota que rápidamente juega para que vaya Domínguez. No hay falta. No. Quintana. Tranquilo, hermano Domínguez. Quintana va con todo y la baja de pecho Alcaraz. Sacando Morales. A ver. Dale Olimpia, dice Rodrigo Daniel. Cobro falta. Cobro falta. Notificación, gracias por seguirnos. Lleguemos a 100.000 likes. Dale. Tap la pantalla. Gracias a todas las personas que están siguiendo también. Muchas gracias a todos. Hay juego para Olimpia. Richard Ortiz más retrasado. Levantando Ortiz para Alcaraz. De cabeza, despeja rápidamente. Cerro Porteño no está encontrando ese gol de la victoria, ese gol. Cambio hay que hacer urgente, lo Piden cambios. ¿Quién tiene que entrar? Y no sé, Pachi Carrizo. Por Cecilio, aunque sea. La pelota. ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo Peralta? ¿Sabes que Peralta quiso que Cecilio corra al vacío? ¿Pero para que te corra Cecilio? No. Bueno, sabemos que no va a correr, ¿verdad? Salida. Corresponde a Olimpia. Va a la carga ahora. Elisa Leguizamón y va Quintana que eleva el esférico. Este es Rodrigo Pérez. Mira dónde está. Rodrigo Pérez ante Riveros. Este es el duelo. Pérez que adelanta muy bien para Morales. Despeja. Buena intención de Pérez, Buenísima intención de Pérez. Recupera la pelota Olimpia. Pérez. Qué bien, Pérez. Qué bien está jugando Pérez. A la carga Rodrigo levanta muy bien a Redes. Despeja. Dale, Cerro. Porteño hay que buscar el empate, dice. Cecilio. Calma, Cecilio. Vamos, Cecilio. A la carga. ¡Epa! Vargas. Amarilla. Bien. Amarilla para Vargas. Había que bajarlo y lo hiciste. Bien. Felicitado por
El vicepresidente de Olimpia, José Barrios Salcido. Me das más pena, Franco, que Cerro, dice Magali. Pasá y G Magalí. Eso. Y de pena pasamos a... Se Penoso. viene Totín. Totín. Dale, Totín. Dale, Totín Totín. Navarilla. Dale, Totín. Saludos. Torres. Atención. Hay pelota para el ciclón de Barrio Obrero. A ver si esta es de Torres. A ver si es de Cecilio. A ver quién puede arremeter a esa pelota. Atención. Atención. 54 minutos. Esférico de Cecilio al área. El salto de Velázquez. Corner. Tocó Velázquez. Hay salida de portería, creo, ¿eh? O hay córner. Para mí que es córner. Es córner, sí, es córner. Córner para Cerro. Vamos, la Fabri, vos tirás un buen centro, hermano. No como si... ¡No! ¡Salí! Córner del ciclón de Barrio Río. Atención que la coloca Cecilio. Mira, por ejemplo, agarra Cecilio que va a mandar el centro. Atención. Va a levantar Cecilio. Centro de Cecilio al área y está. De vuelta Cerro. No puede marcar el ciclón de Barrio Obrero. No puede. Y va Cecilio. A la carga Cecilio. Toca y falta. No. Impresionante. Segundo tiempo. 55 minutos de partido. 55 minutos. Hora, profe. Pide hora. La puta cara. ¿Quién batió Franco? De Isabel Vázquez. Tranquilo, La mueve Cerro Porteño. Atención. El encuentro está 1-0 a favor de Olimpia. Tapa para pantalla. Va Pirita Mota. Descargó en Iturbe. Qué bien pasó Iturbe. Falta. Pero hasta ahí llegó. No hay falta. Dice el juez que siga. Y va a la carga Olimpia. Bien Alcaraz. Alcaraz. Olimpia no tiene la pelota, hermano. En ningún momento tiene la pelota. Va la pelota de Araujo. Buena para que vaya Rivero. No puedo creer. ¿Qué le pasó a Riveros? No puedo creer lo que está fallando Cerro Porteño. Se rebaló. Cerro ni está jugando mejor, pero no podemos crear una chance de gol. Esa es la cagada de Cerro. Estamos jugando bien, estamos jugando mejor, pero no generamos. No generamos un peligro de gol real y lo que generamos erramos. Se perdió. Se rebaló. Se rebaló. Pablo. Ahí está mi bolso naranja. Uy, mira, Marta. Adentro está un neceser y está mi cargador. Te pido, por favor, Uy, y te voy a dar mi celular. madre. Atención que recupera Cerro Porteño. Piris Damota descargando Domínguez. Qué buena pelota le metieron a Piris Damota. Esta puede ser. Cruzó Cerro y está. Le quedó la pelota. No puedo creer. Cerro. Va a la carga. A ver. Toca atrás. Se resbala todo. Esta cancha penó. No podemos jugar así, los perros. Puta madre, toquemos. Cancha de mierda. El fútbol no está hecho en los Ciudad del Este. Ni un equipo en primera no saben tener esta gente. Anina, te dejé mi querido. Uy, sí, está rebalosísimo. Está rebaloso la cancha, cuidado. Atención que saca Olimpia. Se viene. Ahora Cerro. Lo único que espero es que Olimpia se resbale y Por favor. nos ayude. Sí o sí, alguien Olimpia se va a resbalar en algún momento. Espero. Ahí va. Ahí va con toda la carga Olimpia. Tenemos juegos, tenemos clásicos, tenemos partido. El Decano ganando 1-0. Voy a salir 30 segundos a ver si meto el cerro. Anín de Poché, Olimpia el mejor siempre, dice López. Liz López saca. ¿Es Jomí? Ya ella misma tengo. Vos sí que si algo 30 segundos cerró a meter gol. Atención que se viene a la carga Alcaraz, Adrián Alcaraz. Cortó en esa, viene el remate arriba. Mira, una jugada de cerro de salida afuera. Vamos a ver si yo soy la mufa. Dale. Sale Franco y se vienen los cambios. Ahora sí me quiero quedar. Se viene Pachi. Sale Cecilio. Vamos. Ahora sí que me va a quedar ahí. Ingresa Totín, sale Torres.
Vamos a ver si ahora acontece algo. Si ahora Cerro marca la diferencia. Velázquez presionado, presiona Olimpia, saca Velázquez, pelota arriba, atención con esto, recupera Morales que toca, despeja Fabricio, no puede, gracias Cecilio, dice Luis. Entró Totín y Pachi Carrillo. ¿Quién salió? Salieron Torres y Cecilio. 59 minutos. Que gane en el barrio obrero. Vamos, Ciclón, dice Micaela. El Cerro de Pep Guardiola. Dice Entró Abel. Pachi, ¿verdad? Sí. Reves. Va Olimpia tocando en esa. Y este Madre, es Capazo. Capazo por el costado Qué linda derecho. pelota. Buena pelota para Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez está jugando como una especie de extremo. Sí, bueno, te esperé. Pérez aguanta, toca, va Rodney Redes, pégale Redes. Qué golazo. ¡Gol de Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Rodney Redes, señoras y señores, ¿cómo no, Rodney? ¿Cómo le pegó? Impresionante, se clavó en el ángulo. No puedo más, no puedo más. Sensacional lo de Olimpia. Olimpia 2, Cerro 0, Coque. No. Increíble. ¡Qué golazo de Redes! Señor, hoy te bautizo. Te bautismo, no sé cómo se dice. Jugador del clásico, carajo. Rodney Redes, carajo. ¡Bien! La copa de todos. Atención que ataca Cerro, gana Olimpia 2-0. Fabricio Domínguez tocó la pelota para Iturbe. Iturbe con el esférico. ¡Epa! Falta. Amarilla para Leí. Se rebaló, profe. Amonestado Leguizamón. Se rebaló, profe. Qué golazo de Rodney Redes. Se rebaló, profe. No hizo nada. Pegale, Redes. Qué lindo ese. Te salió muy bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Colá, Pablito! ¡Colá! ¡Colá, Pablito! Qué importante es tener salud, familia, dinero. El fútbol no lo es todo, muchachos. Señoras y señores, tenemos partido. ¡Qué golazo! Qué golazo, hay que ser sincero. Qué golazo, Rodney Redes. Qué hijo de perra. Qué golazo, Rodney Redes. Bueno, ahora Pelota parada, atención, cerrarse abajo. Atención Sí. con esto. ¿Cuál contragolpe? Este es Pachi Carrizo. Cerro quiere despertarse de esta pesadilla. Viene el centro del Pachi. Está el cabezazo. Saca rápidamente Adrián. Alcaraz, el salto desde Peralta, dejó la pelota para Totín, cayó en el área. Penal. Cayó en el Levántese, área. dale, Levántese. penal. Ayuda. ¡Epa! Ahí está. ¡Epa! Epa. Se calentó el partido. Olveira salida. Ahí está, Peralta, ahí está. Se ríe con Morales, se está picando, señoras y señores, el clásico. Felipe de Peralta son un tipo súper limitado hoy en día en Cerro Porteño y arma quilombo también. Se arma en la calentura del superclásico. Aunque seamos que tener Nemo. Riveros. Acá Rivero lo fue hay el que que ver. saltó. A ver. No. A ver. Ahí le dijo las cosas. Y el que lo empuja, ¿es Iturbe o quién lo empuja? No, es Pérez. Sí, Tontín, todo Ahí, bien, no, mi rey. ahí, mostrame, tío, por. Todo bien, Tontín, pero no te vayan a tirar ahí, hermano, no puedes meter un gol. Ahí está, acá, amor. Ahí va, creo que Vargas le dice las cosas. Vargas a Totín. Ah, Vargas le dice a Totín. Sí. Y por eso se arma. No, pero Tontín nada. Creo que fue Matías Damián el que lo No, empuja. esto no es falta, ¿eh? No, vamos ahí. No es falta. No, ahí. Hay una carga, pero tampoco es sí, demasiado hermano, significativa. pero ¿sabes lo que pasa? Que en vez de tirarte, seguir a la jugada, Totín.
Claro. Seguirá fue- la jugada, Totín, mi rey. Ahí está, entre Peralta y Morales. Morales también, sí. La concha de, le dijo, ¿eh? Amonestados los Amonestados dos. los dos. O Alema. Señoras y señores, se calentó el superclásico. Lindo, me gusta. Lindo. Así Lindo, tiene que ser lindo, fútbol. lindo. Este es fútbol, muchachos. No llorar después. Lindo, lindo, Este lindo. es fútbol, dale. Se arregla la cosa en la cancha. Pelota desde la esquina para el Ciclón de Barrio Obrero. Es ahora Pachi el ejecutor. Queremos ver lindo centro porque hace rato ningún córner de Cerro fue lindo, ¿eh? Feísimos todos los dos lo que tiraban. Iturbe y Cecilio. Hay que practicar males en la semana para los centros del córner, ¿eh? Hay córner para el Ciclón de Barrio Obrero. Va a levantarse. Hay chequeo, ¿eh? ¿Hay chequeo? No, no hay. Ahí va a levantar la pelota. Sí, hay chequeo. Está tomando su... No, pero no. No. Yo como cerrita te digo que Totín exagera la jugada. Se tiró, ver. le dice. Juegue, tranquilo, jueguen. Pueden hacer chequeos también si le pueden echar a alguien el tumulto, no solamente el penal, ¿verdad? ¡Qué lindo! Baby Gorres. A ver. Dale, juegue. Juegue. ¡Hay VAR. chequeo! ¡Hay bar! ¿De qué? Bien, robe, Cerro. ¡Hay chequeo! ¿Será Robe. una falta anterior? Revisión bar, señoras, señores. Ya empezamos, ¿eh? ¡Robe! ¡Robe, por favor, robe! Revisión bar. Te dije, hay una carga. Si es esa, ¿habrá alguna mano? Ahí. Ahí está la carga. Sí, hay una carga, te dije. Hay una carga. Pero, boludo, amigo, se cae solo Totín. ¡Robe, Cerro! Señoras y señores, chequeo bar. Se cae solo Totín, Posible boludo. penal para Cerro. No, esto es un robo, ¿eh? Posible penal. ¡Qué grande, Cerro! A ver, ¿qué dice el juez? Pueden no cobrar también, muchacho. ¡Penal para Cerro! Qué robo, amigo. ¡Penal para Cerro! Lo, Juan Gabriel. Lo. Bien, Cerro. Penal para el Ciclón de Barrio Obrero. Penal. Ani, Nati. Eso no es penal. Eso no es penal. Dejate de hinchar. Amigo, mirá el penal de mierda que cobran. Tranquilo, No es penal, amigo. Me van a poner nervioso 2-0, está papá, tranquilo. un robo esto. Tranquilo, pues. Juan Gabriel, hijo de puta, ladrón. No. Coque, chuta Pachi Carrizo, tranquilo nomás. Carrizo. Cerro quiere. Cerro Porteño quiere descontar el Superclásico. Vamos, Olveira, por favor. Olveira en el arco. Conversando. Conversando el juez. Carrizo. Le va a pegar Carrizo. Arco sur. Olveira en la portería. Va a autorizar Juan Gabriel. Carrizo le va a pegar. Atento el pueblo azulgrana. Autoriza Juan Gabriel. Toma carrera Pachi Carrizo. Porteña. Gol de Pachi Carrizo a la Panenka con tranquilidad, con seguridad. Así Cerro descuenta frente al hincha olimpista. 2 para Olimpia, 1 para Cerro. Uno más, sí, Juan Gabriel. Uno más nomás te pido. Qué bien la definición de Pachi Carrizo. Excelente. Uno más. A la carga va Olimpia, atención que se quiere despertar. Leguizamón mira al área. Leguizamón que sigue la marca de Velázquez. Leguizamón que dejó en el área y saca rápido. Alcaraz, por favor, Alcaraz. ¿Por qué metió puñito Marco, wow? Yo no metí puñito, ¿qué decís, boludo? Se viene Aliceda y Peralta. Perdón, y Aguayo. El doblete de la japa. Va a entrar en Cerro Porteño. Corner para Olimpia. De penal no vale. Tranquilo, muchachos. Mucho partido todavía queda. Atención que va a levantar el esférico Quintana.
Quiere el tercero Olimpia. Quintana manda al centro al área. El salto y está. Tapó Martín Arias. Sigue la pelota bochando. Saca rápido. Qué grande, Uy, Martín qué mal Arias. sacó. Y viene el remate. Le queda a Olimpia. Atención con esto. Saca rápido. Como puede. Cómo le queda. Y viene Leguizamón. Leguizamón, pegale. Leguizamón dejó. Y viene la pelota para Olimpia. Cruzó y está solito Alcaraz que la baja. Viene el remate de Capazo. Pide mano. ¡Profe! Pide penal. Bien cobrado encima. ¡Penal! A ver. ¡Penal para Olimpia! Ahí está. A Peralta hoy lo fulminaron, amigo. Salí de cerro, brother. Despedite, viejo. ¿Qué haces? Mira un poco. Uno, pum. Sí, mano. ¿Qué va a hacer? Che, pero espera, hay que ver si no estaba... ¿Orsay? No, manazo. Uy. Con tal de que no sea offside, es penal. Sí. Uy, pero ¿Dónde ¿cómo hay vas a offside? hacer No hay eso? offside. En el pase de Leguizamón, que necesito ver, viene de vuelta. Ahí no hay. Ahí no hay. Ahí no hay nada. Uy, Sí, pero no. igual no podés Pero- hacer así, brother. Aparte la que sacó Alexis Martinari, hay que destacar, ¿no? ¿Viste la que sacó Alexis? Por eso. la Sí, raya? sí. Penal para Olimpia. No, bien cobrado. Penal. Solo te puede sacar un offside, Peralta. Peralta Leguizamón. quiere olvidar este partido. No hay. No hay. Es penal para Olimpia. Vamos, Alexis. Martín Arias se agranda en el arco. Leguizamón quiere su gol. Va el 7. Va a autorizar el juez del partido. Leguizamón en la media luna. Conversando con Pachi Está Carrizo. pidiendo revisar, Pachi, un pase. Tranquilo, si hay te aviso, te dicen. Acá lo que los profesores suelen hacer tiempo. Atención en la media luna está Leguizamón. En el arco Martín Arias. Autoriza Juan Gabriel. Va el platinado Leguizamón. ¡Tapó! 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 Sí, Martín. ¡Hay arquero, señoras y señores! ¡Hay arquero! ¡Hay partido! ¡Hay partido! ¡Hay partido, señoras y señores! ¡Hay córner para Olimpia! Che. Espera. Se están lanzando objetos Espera, desde espera. norte. Tema aparte. Clasicazo hasta ahora. Se está, mirá. Clasicazo. Se están lanzando objetos desde Che, los norte. perros. Clasicazo. Lindo. Y Mirá, pide. entró Diego Martínez. Sí. Se calienta el clásico. Marcos cuando entra al baño. Tapo. Dale. Le va a molestar a Martínez por salir de su área. Ojalá que no, está tratando de parar, la verdad. Ah, no. Ey, profe. Entiendo, Vi, pero tranquilo, calma nomás, dice. Pero está bien. Árbitro mundialista. Te fue a ayudar, la verdad. Tranquilizar, no rompe la Qué bola. cagado. La. Che, clasicazo, los ¡Qué perros. tapadón de Martín Arias! Hace mucho no disfruto tanto un clásico, aunque estemos perdiendo, la verdad. Está bueno el partido. Hay partido, hay fútbol, señores. ¡Qué tapadón y hay córner para Olimpia! ¡Viene el centro ahora! A ver. Cabezazo. Martín Arias. Ante Richard. Le dejó un codito. Ah, Evio Richard, 45.000 años. ¡Epa! ¡Eh! Amarilla. ¿Qué pasó? Mirá el tapadón que hizo este loco. Es que es zurdo, papá. Claro que Ah. va. Claro que sí es zurdo. Zurdazo, Sonio, Ahí está. ¡Qué tapadón! ¿Para qué Fuerza me chuta un Barreiro, zurdo? dice. ¿Pa' Dos qué me- veces más. ¿pa' Quiero qué que me chuta un Olveira. zurdo? Qué tapadón, Sí, tapadón. En la esquina se fue eso. Gol de Licea, anoten, dicen los muchachos. Ingresa Licea. Y también Aguayo. Gabriel Aguayo. Qué lindo el clásico. Qué lindo. A ver qué tal están. Es un subidón de energía para Cerro. Ahora Cerro tiene que empatar el partido. Se viene tocando Peralta para Pachi Carrizo. Qué buena pelota que metió Pachi. Pero la No, desvía, la eso logra está desviar. demasiado. Hay córner. Pueden salir de No, portería. arco. Pero está demasiado mal la cancha. Vuela la pelota. Se empata esto, vamos Cerro, dice Denis. Aguayo para qué, dice Héctor. Decano, 9 contra vos.
salida de portería. Va a levantar Gastón Albeira. Ojalá metalice ese toque su pancita así. El gordito. Y va al salto de Alcaraz. Olimpia va a la carga. Cerro Porteño aguantando. Ahora el Ciclón y se te cambian los roles. Aguayo que entrega. Offside. Pelota arriba. Rodney Redes. Aguanta Rodney. Media vuelta. Tocan para Martín Arias, que es el partido. El partido es de Martín. Tremendo Martín Arias. Pelota arriba. Se viene Cerro. Aguayo, 1, 2, 3, Totito, Coise, viene el Ciclón. Ese es Pachi Carrizo. Manda al centro, no. Espera que suba en ese, viene el centro de Pachi Carrizo, saca Olimpia. Le queda ahora a Velázquez. Mueve la pelota Peralta. Carrizo, entró a meter orden Carrizo. Ahí va, falta, pelota parada, señoras, señores. Se está agrandando Cerro Porteño. Mamita, que mucho partido queda todavía. Hay muchísimo y se vuelve más largo aún. Y hay Sería mucho pedirte, Juan Gabriel, que Olimpia se quede con 10. Un Tutu Vargas expulsado. Juan Gabriel, no conocemos, hermano. No conocemos, Juan Gabriel. pelota. Un último pedido, que quede con 10 Olimpia. Quieta. Epa. Carrizo detrás del balón. Frente a Preferencia, cerca. Cerro está con el ánimo ahora. Olimpia entró en un bajón. Atención que se viene Cerro Porteño. Espectacular, Capricho. Ahí viene el centro. Malísimo de parte de Carrizo. Y le queda el remate. Cerquita. Ahora Se animó. Come un tiempito. Se animó Riveros. Che, ¿qué onda, Pío? Olimpia No no vamos a cambió hacer todavía cambios, nada. Pío, dice. Olimpia hizo un cambio hasta ahora, Alcaraz. No ingresó bien. Todavía no hizo cambio. Está ganando Olimpia 2-1. Descontó. Hay que hacer cambios ya. Descontó. Pachi Carrizo. Ahí va Olimpia y se va Rodney Redes. Espera Rodrigo Pérez. ¿Te das Pelota cuenta arriba como para siempre Quintana. tiene superioridad Olimpia cuando va a la contra? Impresionante, Salta Totín. No puede Ortiz ante Peralta. Ahora sí ya recupera Ortiz. Le dejó para Leguizamón. Se va a la carga Olimpia. Este es Olimpia. Ahí va Leguizamón. Dejó la pelota para Quintana. Quintana tocó para Leguizamón. Qué lindo que está Leguizamón. ¡Y está! ¡Alcaraz! Offside. Jugadorazo Quintana. Jugadorazo Quintana. Se cagó todito Franco, así que... Epa, no. Ah. Sí era. Sí, me cae todo un plan. ¡Bum! Pero muy buen jugador Quintana. ¡Qué partido, boludo! Qué jugadorazo Quintana. ¡Qué locura de partido! Cuando vi ahí que el árbitro Levantó la mano. levantó la mano, me cae. Domínguez. Uy, ¿qué hizo? Alfaro, Quintana es paraguayo, dice el No, CN. chat, yo ya no me vaya a llevar a locura a un partido de fútbol. Ya estoy en un nivel de conciencia superior. Señoras, señores, va jugando ahora. Este es Aguayo. Gabriel dejó para que vaya Domínguez. Fabri Domínguez que cae. El esférico que no sale. Hay retención que sigue, dice el juez. Va con todo Richard Ortiz, que bien hizo. Richard ante Aguayo. Deja la pelota ahora para Leguizamón, que pelea con Aguayo. Ahí la tirada para Cerro Porteño. La tirada para el Ciclón de Barrio Obrero. Pide Aguayo que se encienda ya Fabri Peralta. A ver si este puede hacer un buen pase. Peralta que pisa la pelota. Peralta el 16 tocando atrás. Este es Velázquez. Mueve y mueve la pelota. El Ciclón de Barrio Obrero por el costado izquierdo. Ahora, el medio Totín. Espera Pachi Carrizo. Este es Carrizo. Alicida. Este cuarto de cancha. Decide descargar en Velázquez. Tenemos 77 minutos. 7-7. Y Cerro gana. Está cayendo, perdón, 2-1. Che, 2 veces ya, No dije que gana Cerro. Atención. Este es Carrizo. Levanta la pelota y le queda el esférico a Aguayo. ¡Epa! Bien. Elisa Morales cubriendo bien el centro de Aguayo. Alicida. ¡Gol! ¡Carrizo! ¡Gol, Pachi!
¡Gol de Cerro Porteño! Señoras y señores, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Aliceda! Para el gordito que lo decían, que lo llamaban. Ahora está empatando un clásico. Sí, señores. Aliceda marca el segundo. 2 para Cerro. 2 para Olimpia. Aliceda. 1. Cuando mira Alicea, urgente. ¿Vos sabés cuando mira Alicea? Amigo, Y le ganó, Alicea, y le ganó en cabeza a todos los Olimpia. Alicea, ¿sabes cuánto mide? Alicea, 1,60 m, la puta que te parió. Recupera y se roba. A la carga va el ciclón. Se viene Totín. Totín cruzó. A ver Totín hasta el fondo. Corta Olimpia. Señoras y señores, qué lindo clásico. Está empatado esto. Qué pucha, qué bien que dije Aliceda. Y después me dijeron, no sé quién dijo que era Carrizo. Va Quintana que tiene la pelota para Leguizamón. Leguizamón hasta el fondo. Leguizamón va hasta el fondo. Recupera. Basta, profe. No. ¡Y la puta! No, jamás. ¡Así le hicieron a Totín, hijo de puta! Jamás. Y va ahora la carga Cerro. Recupera Olimpia. Este sector, David moviendo la pelota ahora. Quintana para Leguizamón. Leguizamón que cruza y saca Olimpia. ¡Vamos a hacer cambios! Piden cambio. Aliceda. Que marcó el segundo. Este es Totín. Que bien. Está jugando Cerro. Ahora se despertó 80 minutos. Olimpia. Tranqui, no me coqué. Este es Morales. Con un penal regalado, dice Yesa Ríos. No vi yo el regalo. Ortiz. La baja de Picho ahora Héctor. ¡Epa! Falta, señoras y señores. ¿Quién dijo que metía a Alicea? Ese es un capo. ¡Eh! Uno más si quiero. Estoy practicando ya. ¡Eh! Estoy practicando así para el próximo. ¡Eh! Sobre la línea y más atrás y todo Martínez. Martín Arias, perdón. Qué Tremendo. Qué buen clásico legalmente. Pelota parada para Olimpia. Atención con esto. Capazo está atento. Puede ser esta. Puede pasar muchas cosas todavía. Sí. Tranquilo nomás los perros. Ninguno puede festejar todavía. Tranquilo. Viene la pelota arriba. Saca rápido. Cerro Porteño. A la carga va. Grita. Sin robo Cerro no puede, dicen los muchachos. Le metieron un enano de 1,60 a los perros. Señores, Cerro Está todo perdido, lo de Cerro y Olimpia está empatando. perdido, no saben qué hacer, boludo. Olimpia 2, Cerro 2. Están todos perdidos, lo de Cerro y Olimpia. Uy, boludo. se lanzan Carrizo y Ortiz. Había falta, no, le dicen los Riveros. Le prenden su micro a Coque, dice Carlos. Sport Ayudín Cerro, dice los muchachos. No, no fue falta, fue la buena. Por fin habló Franco. Dices. No, tranquilos. Se vienen los cambios, Domínguez y Marone. Sale Ortiz. Sale Richard. Barone moja, dice. Sale Ley. Y sí, era offside. ¿Eh? No, bueno, porque media patada adelantada tenía. ¿Y? ¿Será? Y 82 minutos, señoras y señores. Barone llegó a jugar en la formativa de Olimpia cuando era chiquito. Marone ya. Ah, No. No, él no llegó a jugar en la formativa de Olimpia cuando era chico. va jugando Morales. Pelota que desplaza Cerro Porteño. Con Pachi Carrizo. Alicida marcó el gol del empate. Están todos perdidos, los perros no saben a qué jugar. Se viene Cerro. Toca Peralta. Pero este es Aliceda, ¿eh? Excelente. Va ahora Aguayo. Aguayo. Uy, la perdió. Aguayo será. Sale Héctor David. Se rebalan todos los perros. Héctor David para Alcaraz que parte desde abajo. ¡Vamos, Alcaraz, toca tu pelota! ¡Qué fuerte! ¡Puta! Hay juego. Hay juego para Olimpia. Encima Fabricio ya tiene amarilla. Sí, por eso. Sí, tranquilo nomás ya, Fabri. Olimpia. Los dos están cagados. 2-2. Tiene razón, Mac. Los dos equipos están cagadísimos. Sí, boludo, es que ahora un error Y te fuiste a la B, boludo. cuenta el clásico. Sí.
Están cagados ambos equipos. Mirá, están cagados. Están cagados. Cerro y Olimpia están cagados. Sinceramente no está conectado en el partido Alcaraz, dicen los muchachos. No, tampoco. Cerro Porteño, otro gol más, dice. 84 minutos. 84. La coloca Martín Arias. Gran figura. No, la figura del partido. Las que sacó, La hermano. figura, sí, la figura del partido. Un porterazo Martín Arias. Franco, sos mi mod, dice Ara. Mi mood. Saca. Cerro Porteño. Este es Peralta. Tocando para Pelaje que adelanta. A ver, Pachi. Entre dos, Pachi. Chavo Olveira dice Ale. No. ¿Qué Chavo Olveira? Vamos, Cerro, dice. ¡No! Y le metió gol bien. Atención. Que va jugando Aguayo. Dale Aguayito. Epa, Aguayo. Aguayo. Recupera Olimpia y va. Recupera Olimpia y va. Este es Quintana. Metió la pelota para que vaya Alcaraz. Alcaraz hasta el fondo. Alcaraz que va. Se coloca. Cruzó y pegale. No puede. El arquero. ¡Carajo! Atento Martín Arias. Alice a 2 partidos, 2 goles. Sí. Mamita, cómo te la comí. Pete y Gil, weón. Vete Gil. Salta Olimpia. Saludos desde Concepción. Estamos viendo la transmisión. Dice Micaela. Saludos, Concepción. Saludos, Micaela. Cerro Porteño, Olimpia. Olimpia Cerro. El superclásico. Orsay. Está empatado 2-2, señoras, señores. 2-2. Goku. Vamos a Olimpia, dice Goku. Demasiado, mucho me retaste, Goku. ¿Por qué? ¿Qué Y digo? me puteó todo el partido, me puteó. Tira, che, vos te quedaste sin voz, brother. Sí, sí. Anímate, sí. Mañana. Estamos sin voz. Mañana tenemos que estar todito. Vaya, puta. Y nos podemos con los mausados de fecha FIFA, mío. Y evidentemente ya no más. Martín Arias. Ya no hay más. No hay más, dice. Lindos recuerdos. Yo sé que algunas veces Me equivoco. demasiado. Ya no tenemos más fecha FIFA. La. Desastre. Culpa de Nelson lo fue. Eco lo creo. Lateral de las Rimiras. No hay más fecha FIFA, dice Pablo. Y no, si estamos. Si no mete más goles, capaz al empate. Ojo con eso, dice Lulax. Qué grande, cómo le banco. Lulax, glo. Este es. ¿Qué pasó? Salto. De parte de Olimpia y se viene a la carga. Él pinta bien esto. Quintana. A ver, Quintana. Buena ¿Qué pasa? pelota para Alcaraz. ¡No! ¡Sos un burro de mierda! ¡Sos un burro de mierda, Alcaraz! ¡Qué burro que sos! Pero no puede fallar esa, Coque, no. No, Miguel. No. No, boludo. Pero colocala con la derecha, papito. Oh, no sé, cruzar la pelota, mi rey. ¿Cómo le va a pegar así? ¿Cómo le va a pegar así? No. Pegarla así. No, cruzala. Si no tenés confianza para pegarle al arco. Y menos Cruzá. Qué jugadorazo Quintana, boludo. Pero la puta madre. Coque metía esa con buzo. Coque compuso hacia chilena, boludo. Dejate de joder. Levanta Martín Arias el partido. Tiene 87 minutos ahora. Vamos a ver quién se descuida. Ahí va la carga. Aguayo, cruzó Aguayo. A ver quién llega. Este es Aliceda. Aliceda. Tocó atrás Aliceda. Bien Aliceda. A ver, le pega. ¡Aliceda! ¡Aliceda! ¡Acá está tu gordito! ¡Acá está tu gordito! ¡Qué golazo de Aliceda! Cerro a Luciclón remonta el
partido! ¡Aliceda incontrolable! ¡Qué golazo, Franco! 3 para Cerro, 2 para Olimpia. ¡Golazo de Aliceda! ¡A huevo se ganan los partidos! ¡Con huevo, carajo! ¡Vamos, Licea! Cecilio. Ya está. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ya encontramos suplente. Excelente. Calenta banco, Cecilio. ¡Vamos, Cerro, carajo! ¡Qué golazo de Aliceda! 89, 89, 89, 89. ¡Qué locura de partido! Ahora sí ya puedo ganar el TikTok. Ganaron mucho. ¡Hola! Si no la sé, te la hacen. La gran puta, carajo. Se tiene que ir todo, boludo. ¡Qué gusto, la reputa madre! Está ganando Cerro. Está ganando el Ciclón. 3-2. ¡Qué partido! Mira, Eric López 90, será. ¡Qué partido, señores! Cerro está remontando. Hay que ser sinceros, mi querido Coque. Olimpia desaprovechó No, desaprovechó la más todo lo que clara tenía que desaprovechar. con Alcaraz. Era para cruzarla. Y Vos sí lo dijiste bien, Coque. Vos- Si no la sé, te la hacen. Vos, 10 minutos. 10. ¿Eh? No, ¿Dónde dice? mentira. No. ¿Dónde dice 10? Ah, me asusté. 6 va a agregar. No, ya mostró. El cambio era ese. ¿Cuánto sumó? No, me estoy jodiendo. Puede ser. ¿10? No son 10, imposible. Seis, 6, dije. 6. Ah, hijo de perra, me asustaron, boludo. 6 A ver, minutos más. ¿Este quién ¿Qué es? salió? ¿Este Rodrigo Pérez? No. No lo veo bien. Sí, Pérez. Pérez, salió Pérez. Pero, ¿quién entró? No, No, entró Pérez Falta está- mucho, falta Ah, mucho. claro. Tranquilo, nomás los perros, falta tranquilo, demasiado. tranquilo. Lo bueno es que tenemos espectáculo, señores. Amarilla. Está jugando bien amarilla. No te van a cobrar 2 de seguida, amarilla. Ya hiciste lo suficiente por 1. Atención que Olimpia sigue con vida porque este partido todavía no se acaba. Sigue con vida. Anina, Tiani, sabe que si quiere ganar. Velázquez 5 más quedan. va con todo. Ahora ahí le queda la pelota y saca Eric López, ingresó. Bien, Velázquez. Ahí está Velázquez. Qué golazo de Aliceda. ¿Cómo va a ser? Falta mucho, chat, tranquilo. Hay córner, ojo con esto, hay córner de Olimpia, viene el centro al área. El salto que está, despeja Cerro. A la carga Iturbe. ¿Quiere recuperar? No se lo permite, qué bien aguantó Rodrigo Pérez. Epa, Pérez se va y se proyecta a Olimpia. El toque dice para el Quintana. Quintana que aguanta, Quintana que se muestra, toca atrás. Este es Rodney Redes, levanta la pelota, ojo con esto, viene el cabezazo de Alcaraz. Va Capazo, eleva para Morales que está adelantado y saca Totín de chilena. Y Dale, a la carga va Gonzalo. Iturbe. A la carga va Iturbe. 3, 2, 1, Iturbe. No, ¿qué hizo? Ya hiciste arrancar, nete, voy, turbe, voy. Ah, ¡epa! ¡Olveira! ¿Qué hace Olveira? ¡Epa! ¡Pegale al arco, boludo! Ahí está jugando. Se viene. Carrizo. Pelota de Carrizo, paraguayo. Sigue esto. Aguayo, no tiene nadie. Aguayo. Hay córner. ¿Qué es lo que hizo Iturbe, será? Pensé que estaba jugando Play cuando salió. No. En serio, hoy tuvimos varios golazos, Golazos. El de Quintana es hermoso. Pero quédate en la El de esquina. Redes es precioso. Pero quédate en la esquina, pasa y quédense ahí. Este es un golón. Ah, no, este no. De la chilena. ¿Qué es lo que hizo Iturbe acá, ya, amigo? Era para colocar. Era tatán. Uy, ¿qué hizo? No, ¿qué hizo? Gracias, Isa, por compartir el live. Se iba cualquiera, boludo. No, muchachos, tranquilos. Tranquilos. No. Sandra puede tener su opinión. Así que no pasa nada. De bobo. Dale, Petotín, despertate. Baja. Ay, ojo, ojo que Quedan después mucho todavía. Después nos vamos a arrepentir. Queda mucho partido se todavía. viene Iturbe, le pega, dejó la pelota para Totín que está, puede colocar. A ver, Totín le levanta, tapó el arquero Olveira. Señoras y señores, Cerro busca, Cerro quiere.
Qué bien le hizo la puteada. Está de Gran. ganando el clásico, el Ciclón de Barrio Obrero. Hay córner. Hay córner, Y cuando señoras y estaba señores. ganando Olveira, vos estás tirado en el piso lesionado. Te están haciendo la misma. Toca Carrizo, se viene. Amarilla, Carrizo. La deja por un costado Carrizo. ¡Los perros! Se va ahora Olimpia. Quedan 2 2 minutos. minutos quedan, que se joder, Cerro Porteño. Están 2 jodiendo. 2 minutos. Levanta Capallo la pelota. A ver si la deja bien y se viene. Se viene con todo Eric López. López cruzó. López. Qué burro que sos. López, no, López. Qué burro que sos, boludo. López. Qué burro sos, men. En serio. Lo que hizo López. Sos un burro. Es impresionante. Esto, La amigo, mandó. Fortnite. Yo le diga así. La mandó fuera. Señores, el partido está 3-2. Remontada ciclónica. Y Aliceda la figura. Con Martín Arias. Tremendo lo de Aliceda. Remontando y ahí está el gordito, sí. El gordito. Canta. Canta y canta. Ahora Norte, inmortal. Último minuto del encuentro. Se va a acabar el partido. Vamos a ver y sale Olveira. Olveira tirando toda la carne al asador a quemar las naves, dice Ramón. Levanta Olveira la pelota, el salto. 30 segundos, ¿sí? Ya está. 30 segundos. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo con Olimpia, no lo den por muerto. Tranquilo, falta mucho todavía. Pérez toca la pelota para Vargas. Vargas que manda el esférico, el cabezazo y saca Cerro. No lo despeja, lo hace Totín. Le queda la pelota a Iturbe. Aguanta Iturbe. Uy, 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 no la entregue. Y se va. Mueve la pelota Cerro. Sí, faltan segundos. Totín que la baja de pecho. La entregó Totín, ¿eh? Lo que entregó Totín. Y ganó Cerro. ¡Ganó Cerro! ¡Ganó Cerro! ¡Ganó Cerro! ¡Ganó Cerro! Señoras y señores, primera vez en toda la emisión de hace casi 3 años de pasión. Cerro gana un clásico. Cerro gana un clásico. 3 años de espera. 3 años de espera. Para Olimpia que está muerto. Un minuto de silencio. Para Olimpia que está muerto. Puntero, ganando clásico. Ramón, ¿dónde está Ramón? Señoras, señores, termina el partido. Ganó Cerro. Ganó Cerro. Adelante, Franco, adelante, adelante, hable. 1, 2, 3, punteros, ganamos los clásicos, no tiene más que agarrarse. Excelente, Quintana, jugadorazo. Fue cogido también. ¡Vamos, Cerro, carajo! ¡Vamos, Cerro! Ahí nomás, perdón. Coque querido, no sé si querés dar algunas palabras, si no te respeto, no hay Si problema. no la haces, te la hacen. Así de fácil. Olimpia tuvo para poder quedarse con el clásico, erró el penal y listo, ya está. Una vergüenza. No puedes pelearse. Equirirín de Yurutabú, dice Miguel Ángel. Te quiero decir nomás que me olvidé de algo. Olimpia era local. Olimpia era local, no olvidamos también de eso. Pero buena onda. Saludos. Bueno, señores, ganó Cerro Porteño, ganó el Ciclón de Barrio Obrero. Atentos al hincha opina que se viene. Ah, Lisex, la puta que te parió. Esa Lisex, la puta que te parió. Copia un enano de 1.60, te ha clavado 2 golazos y uno de cabeza. Lo que yo quiero entender. Un enanito y gordito se limpia tejido. Qué gusto será. Qué gusto CDC. CDC. Aliceda, señores. Qué jugador. Hay que hablar de él, Hay que hablar de él. Entró y cambió completamente el partido. Entró y Cerro fue
más decisivo. Cerro cambió el panorama cuando ingresó a Liceda. Y hay que darle el mérito al portero. Hay que darle lo que es de Martín Arias. Si no era por arquerazo. Martín Arias, sinceramente Olimpia ya hubiera rebasado sin problemas. Pero no, tapó el penal a Leguizamón, tapó Arias y después a Liceda, que entró a hacer un partido de clásicos. Un partido que va a quedar grabado en la memoria de los cerristas, en la memoria de los hinchas azulgranas. Y bueno, señores, nos vamos. Nos vamos, nos despedimos. De esta manera, ganó el Ciclón de Barrio Obrero. Gracias, Coque, gracias, Franco, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Mañana, programa. Chau, chau.